Vale, voy a iniciar la grabación y te presento brevemente si quieres tú añadir algo más y ya empezamos la clase. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues seguimos con las jornadas de justicia administrativa. Buenos días a todos y seguimos con Isaac Martín Delgado, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y director del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es también doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia, autor de diversas monografías sobre diferentes temas de Derecho Administrativo y Derecho de la Unión Europea, así como ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas. Es miembro fundador de la Red de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial y presidente de la Red Internacional de Derecho Europeo. Y por último, en 2024 ha recibido el Premio Regional de Investigación e Innovación en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas del Gobierno de Castilla-La Mancha por sus trabajos sobre administración pública y tecnología. Su ponencia se llama Litigiosidad y transparencia en el ámbito local. Pues te cedo la palabra, Isaac. Muy bien, muchísimas gracias, Irene, por la presentación. Gracias a todos por vuestra presencia y participación en estas jornadas y particularmente en esta sesión en la que voy a tratar de compartir algunas de las ideas que son fruto de las investigaciones que estamos llevando a cabo desde el Centro de Estudios Europeos y en particular desde la Cátedra de Gobierno Abierto que también dirijo. Y que forma parte, como digo, pues de uno de los múltiples proyectos de investigación que tenemos. A la hora de enfocar esta intervención, viendo vuestros perfiles y vuestros currículums, sois actores súper cualificados, expertos no solo en el ámbito local, sino también en no pocos casos, seguro que mucho más conocedores que yo de la aplicación práctica de la ley de transparencia. He considerado que mucho más interesante que una lección magistral sobre este tema sería el centrar la atención en algunos aspectos problemáticos en relación con la aplicación de la normativa de transparencia con especial atención a los entes locales, partiendo además de los datos concretos que se están derivando de la litigiosidad en vía administrativa y contenciosa administrativa. Me explico. Como todos sabéis, tenemos una ley de transparencia a nivel estatal, tenemos 16 leyes autonómicas, País Vasco es la única comunidad autónoma que de momento no tiene ley, aunque ya está en tramitación un proyecto de ley, por tanto la tendrá pronto. Y por supuesto muchísimas ordenanzas municipales, la FE también ha aprobado su ordenanza tipo, en materia de transparencia y acceso a la información, otra ordenanza en materia de datos, etcétera, ¿no? En general tenemos regulación, no es una mala regulación, pero está generando una cierta litigiosidad. Entonces, la sesión la voy a enfocar desde esta perspectiva, es decir, qué aspectos de la norma están siendo objeto de recursos, reclamaciones ante el Consejo de Transparencia o órganos equivalentes, de recursos contenciosos administrativos y cómo están siendo resueltos por la jurisprudencia, de tal manera que podamos tener una visión práctica de qué está pasando en la realidad. Para ello he querido comenzar con una encuesta que os he colgado ahí, algunos ya estáis respondiendo, algunos faltáis, entiendo que se os ha mostrado en vuestras pantallas. Acerca de, sobre la base de vuestra experiencia como, digamos, servidores públicos en el ámbito local, pero incluso como ciudadanos, ¿dónde creéis que está el principal obstáculo, elegid uno, al cumplimiento de las obligaciones de transparencia que se deriva de la normativa actualmente vigente? Dejamos, nada, 30 segundos, que veo que ya estáis respondiendo todos. De momento va ganando la parte de falta de medios humanos y materiales, aunque seguido de la falta de cultura de la transparencia en nuestras organizaciones públicas, que son las dos que claramente predominan. Mientras tanto, lo que os voy a pedir es si podéis silenciar los micros en el caso de que algunos lo tengáis abierto, que creo que sí. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, faltáis todavía unos 20 por responder, pero bueno, se puede decir que claramente las dos primeras son las que más peso van ganando. Varios comentarios que luego vamos a ir desgranando a lo largo de la sesión. En primer lugar, todos parece, o casi todos, menos una persona que casi estoy tentado de darle la palabra y que por qué ha marcado esa opción,
Casi todos entendéis que la falta de cultura de transparencia en nuestras organizaciones públicas es el principal obstáculo al cumplimiento de las obligaciones en materias de transparencia. Y junto con ello la falta de medios humanos y materiales, ¿no? Aquí el mensaje es, no basta solo con disponer de ley, sino que para que esta ley se haga realidad y que la voluntad del legislador se implemente en la práctica, necesitamos de otras herramientas. Ciertamente esto es así. Esas otras herramientas son las que nos da la ciencia política. Hacen falta cambios organizativos para poder atender todas esas obligaciones legales. Hace falta un cambio de mentalidad. Nuestra administración pública, por naturaleza y por la inercia generada en sus más de 200 años de vida, pues tiende a la opacidad, no porque no se quiera dar a conocer la información que está en poder de los distintos órganos que integran el sector público, no necesariamente, sino sencillamente porque, bueno, pues nunca hemos sido transparentes, porque la ley no nos lo pedía, ¿no? La novedad de la ley hace que tengamos esa inercia. Entonces, aun cuando queramos cumplir con la norma, si falla esta mentalidad no podemos hacerlo en la práctica. Y desde luego, lo que era previsible es que la falta de medios humanos y materiales sea el principal obstáculo. Tenemos una ley que impone una serie de obligaciones, tenemos voluntad de cumplirla, pero de lo que carecemos es de medios, de personal al servicio de las administraciones cualificado y suficiente para poder atender estas obligaciones, y de medios materiales. Estoy pensando particularmente en tecnología adecuada para poder dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública o para generar portales de transparencia accesibles, usables, donde la información se pueda obtener con facilidad, ¿no? Esto es normal, pero fijaos, hemos descartado, bueno, había que elegir una, ¿no? Habéis elegido las que más os han interesado, ¿no? Hemos descartado el desconocimiento de la normativa vigente. Yo estoy firmemente convencido que esta es una también de las carencias principales que se puede observar en la aplicación práctica. Es decir, ciertamente los ciudadanos son desconocedores de la norma. Esto influye en el número de solicitudes de acceso a información pública que se presentan, el número de visitas a los portales de transparencia que han implementado nuestras administraciones públicas, pero también la falta de conocimiento por parte de nuestros servidores públicos influye en la práctica. Yo recibo una solicitud de información y si no tengo las herramientas jurídicas necesarias para dar respuesta a la misma, pues realmente no respondo a lo que el derecho me exige, y esto está derivando en litigiosidad. Por tanto, para poder superar algunos de los obstáculos que se pueden detectar en la práctica, ciertamente también sería necesario apostar por la formación, por la capacitación de los ciudadanos y de los servidores públicos en materia de transparencia. Y por último, decía el exceso de obligaciones, que prácticamente si alguna persona la hemos descartado, también es algo muy relevante. ¿Por qué? Esto está sobradamente estudiado, demostrado, y aparece en los informes de órganos de nuestro, en fin, que son actores relevantes, ¿no? Un exceso de obligaciones puede derivar en mayor medida un incumplimiento, y además, junto con ello, tenemos que tener presente que no toda la información de obligada publicación es útil, es necesaria, es conveniente, ¿no? Es decir, aquí no se trata de yo soy la comunidad autónoma que más obligación de publicidad activa tiene y por tanto la más transparente, ¿no? Estoy pensando, ejemplo, en el ámbito de la contratación pública. Como sabéis, la ley de contrato del sector público exige que toda la información contractual que ha de ser objeto de publicidad en el perfil de contratante esté disponible, toda ella, en formatos abiertos y reutilizables. No dice cómo hace la ley de transparencia preferentemente, sino toda ella. Que ha dicho la OIRESCON en varios de sus informes, no tiene sentido porque esta obligación no se cumple en la práctica. Si todo lo que publicamos tiene que estar en formato abierto y reutilizable, necesariamente estamos empezando a implementar la norma, carecemos de las herramientas y no toda esa información es relevante, al final las administraciones no cumplen. Por lo menos algunas administraciones no cumplen sencillamente por falta de medios o porque resulta imposible esta obligación, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo ello? Que el legislador también tiene que ser sensible a la hora de establecer obligaciones, sobre todo con administraciones que no tienen ciertamente los medios con los que cuenta la Administración General del Estado. Bien, esta era la encuesta un poco de apertura, porque quería contextualizar debidamente la intervención, ¿no? Primer mensaje que quiero transmitir: no basta con una buena ley de transparencia. A pesar de una buena ley de transparencia hay litigiosidad. Es necesario apostar por la cultura, ciertamente,
de la transparencia y para esto necesitamos otras herramientas. Bien, he preparado una presentación, con esto ya hemos abierto boca, en la que, bueno, pues voy a ir tratando de desgranar en las 2 horas que tenemos por delante los contenidos que he preparado y que tenéis a vuestra disposición en Campus Virtual. Por supuesto, a lo largo de la intervención podéis interrumpirme, será un placer que sea mucho más dinámico poder responder a vuestras inquietudes y también a través del chat, como acaba de hacer Rodrigo, donde dice que la base de datos nacional de subvenciones que fomenta la transparencia de subvenciones es poco intuitiva, clara y al final transparente y a mi entender, bueno, al hilo de lo indicado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y además, fijaos, aquí se genera una sincronía. Es verdad que no tiene que ver directamente con la transparencia de la perspectiva del acceso a la información por parte de los ciudadanos, pero sí desde la perspectiva de las comunicaciones entre administraciones. Fijaos, ¿quién nutre de contenido la base nacional de subvenciones? Las entidades que convocan subvenciones y adjudican subvenciones, ¿no? Bien, esa información, ¿quién la posee? El órgano gestor de la base nacional de subvenciones. ¿Qué beneficio obtienen las entidades que están generando esa información? Pueden optar por disponer de los datos que integran esa base para generar valor, para establecer políticas públicas, para, aplicando inteligencia artificial, por ejemplo, prestar mejores servicios públicos, personalizar las convocatorias de subvenciones. Es decir, aquí se generan algunas asincronías que se derivan del hecho de que no estamos aprovechando bien todas las posibilidades que tenemos en relación con esta cuestión. Pero bueno, este es otro tema que me sugería la intervención de Rodrigo. Bien, por ser sistemáticos, este es el planteamiento de la sesión. ¿Qué es la transparencia? Lo voy a explicar muy brevemente. La doble apuesta del legislador, publicidad activa, acceso a la información pública. Nos vamos a centrar sobre todo en el derecho de acceso a la información porque es el que está generando litigiosidad. Estas jornadas son jornadas dedicadas a la justicia administrativa con distintos sectores de actuación. Nosotros vamos a ver hoy el sector de transparencia y por tanto vamos a centrar el tiro en la cuestión relativa a la litigiosidad en vía contencioso administrativa y lo que está generando litigiosidad es el ejercicio del derecho de acceso. Hablaremos de las garantías como paso previo al contencioso administrativo. Esto es muy interesante porque el sector de la transparencia es uno de los pocos que ha desarrollado con éxito la posibilidad prevista en el 112 de la Ley 39 de 2015 de sustituir el régimen ordinario de recursos administrativos por una reclamación potestativa ante un órgano independiente de control, ¿no? Y por tanto yo creo que merece la pena analizar cómo está funcionando el sistema también en la práctica desde la perspectiva de los órganos de control que están creando las distintas comunidades autónomas. Y por último, en la segunda parte de la intervención, por eso el subtítulo de la ponencia, una visión basada en datos, vamos a analizar dónde, de conformidad con los datos de los que disponemos, se encuentran los límites efectivos al derecho de acceso. Si yo montara otra encuesta, vamos a hacerla ahora ya sin tener que escribir, y os dijera, de los límites que prevé la ley de transparencia, límites sustanciales, artículos 14 y 15, límites formales, causas de inadmisión, límites legales, disposición adicional primera, que remite al régimen específico de acceso a la información, el acceso allí donde exista, normativa específica. ¿Cuáles creéis de los tres que sería el que más se está invocando en la práctica? No sé si estáis familiarizados con los límites, pero bueno, estoy convencidísimo de que sí. Aquí los tenéis. Estos son los límites materiales. El 14, dice David, seguramente es el que más litigiosidad está generando y el que más invoca. Los otros serían los límites formales, las causas de inadmisión, que tenéis aquí en pantalla, y los límites legales, la disposición adicional primera. Ahora lo vamos a explicar después y vamos a analizar. Pero de los tres, ¿cuáles creeríais que serían los más aplicados en la práctica, los que más litigiosidad están generando en vía administrativa y contenciosa administrativa? El 14 de momento es el que va a... El 14. Los formales, es decir, causas de inadmisión. Bien, ¿alguien dice la disposición adicional primera? La existencia de regímenes jurídicos específicos de acceso a información. Bien, sorprendentemente, a pesar de que en apariencia los límites sustanciales, los del 14 y el 15, que es derecho de protección de datos, parecería que serían los más invocados, en realidad luego lo vamos a ver. Bueno, a nivel general, en vía contenciosa administrativa, en relación
la Administración General del Estado, los más invocados, aunque la tendencia está cambiando en los últimos años, pero suelen ser las causas de inadmisión. Y en relación con las administraciones territoriales, luego explicaré esto con más detalle, los límites causas de inadmisión también son muy preponderantes, sobre todo en el contencioso administrativo. Tan es así que el Consejo de Transparencia Estatal ha enunciado en varias de sus memorias que podríamos estar hacia una tendencia de los órganos integrantes del sector público a resolver formalmente las solicitudes de acceso sin entrar en cuenta al fondo, intentando aplicar alguna de las causas de admisión del 18. Por eso, para poder llevar a cabo estas afirmaciones, tenemos que analizar los datos, ¿no? Y todo ello desde una clave que yo creo que es muy importante. Decía el profesor García Enterría que la historia del derecho administrativo se sintetiza en la idea de la lucha entre poder y libertad. Un poder que en ocasiones tiende a ser omnímodo y una libertad de los ciudadanos que tiende a protegerse, ¿no? Hay que equilibrar, ciertamente, el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el interés general con eficacia y con objetividad por parte de las administraciones públicas con las garantías de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Con la protección del ámbito subjetivo de los ciudadanos. Pero esto se ve muy bien cómo opera en el sector de la transparencia, porque todavía se puede detectar en nuestras organizaciones esa tendencia o a no dar información o a no responder en plazo o a tratar de inadmitir o desestimar las solicitudes de acceso o a generar espacios, portales de transparencia que no son intuitivos, que no son usables, como nos decía Rodrigo respecto del ámbito de las subvenciones. En definitiva, hay todavía mucho por hacer, ¿no? Y aparte de todo esto, por supuesto, también formará parte de esta sesión todo lo que vosotros queréis compartir. Espero realmente que vayáis interviniendo como lo estáis haciendo hasta ahora. Muy brevemente, va a ser la única cuestión puramente dogmática que voy a tratar en mi sesión, pero creo que conviene hacerlo porque nos da muy bien el contexto. Yo estoy convencido de que estamos siendo testigos del surgimiento de un nuevo modelo de administración pública. Nada tiene que ver la administración pública que surgió con la Revolución Francesa como organización jurídica fuertemente jerarquizada y muy burocratizada, a la que se encomienda la satisfacción monopolísticamente del interés general, con el modelo de administración que se está derivando de una nueva revolución, la revolución tecnológica, a través del uso de los medios electrónicos en la organización y el procedimiento administrativo, administración digital, a través de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, con la normativa que existe de transparencia, de participación en algunas comunidades autónomas, todavía no tenemos ley de participación a nivel estatal, pero sí normas sectoriales, y de rendición de cuentas, y un paso más, el concepto de administración abierta, ¿no? La co-creación de servicios, la colaboración de los ciudadanos en la elaboración y ejecución de políticas públicas. Claro, esto si nos lo tomamos en serio es una manera muy distinta de administrar, muy distinta de aplicar la ley, muy distinta de satisfacer el interés general, ¿no? Si estáis interesados en todos estos temas, os he dejado ahí el enlace a una guía de gobierno abierto que elaboramos un grupo de personas de la mano del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el marco del cuarto plan de gobierno abierto del Gobierno de España, donde bueno, pues están sintetizadas todas estas ideas con los 4 grandes pilares de gobierno abierto, ¿no? Transparencia, participación, integridad, rendición de cuentas, que bueno, pues ciertamente nos darían mucho de qué hablar, pero no lo vamos a hacer porque nuestra sesión se refiere a la litigiosidad en el ámbito contencioso. Bien, a día de hoy la transparencia tiene mucho de moda, de mito y de marketing, por eso ese cambio necesario de mentalidad, ¿no? De moda, ¿por qué? Pues porque nuestras leyes de transparencia se fueron aprobando al albur de la ley estatal, alguna comunidad autónoma tenía su ley previa, pero bueno, pues surge la moda de la transparencia, aprueba el Estado, se van aprobando distintas normas autonómicas, como un intento claro de legitimarse ante los ciudadanos en un contexto de fuerte corrupción. Acordaos, en el año 2013, grandes casos de corrupción en distintos sectores, espectros ideológicos de nuestro arco parlamentario / político, y bueno, la ley de transparencia se ve como una manera de garantizar o conseguir la legitimidad
de los poderes públicos ante los ciudadanos. También la transparencia tiene mucho de mito, ¿no? Cada vez que se aprueba una ley de transparencia se nos presenta como la solución a todos los males de la administración. Como ya tenemos ley de transparencia, tenemos ordenanza municipal de transparencia, tenemos ordenanza de participación, tenemos ordenanza de lo que sea, ya están resueltos todos los problemas de la administración, como si bastase una norma fuese una varita mágica para combatir todos aquellos males que deseamos combatir con ella, ¿no? Y por último, también la transparencia tiene mucho de marketing. Cada vez que se aprueba una ley de transparencia o una ordenanza por parte de una entidad relevante, el político de turno aparecía señalando que tenemos la ley más transparente, la comunidad autónoma, tenemos la administración más transparente de España porque nuestra ley es la más exigente, ¿eh? Esto engarza con lo que os señalaba, ¿no? Que por muy amplio que sea el listado de obligaciones de publicidad activa, en realidad la transparencia por exceso genera opacidad también, ¿no? En definitiva, no basta con esto, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente relevante desde mi opinión, desde mi punto de vista? Entender qué es esto de la transparencia. La transparencia es una metáfora. La transparencia es una cualidad de los cuerpos. Los cuerpos transparentes son aquellos que permiten ver su interior, ¿no? Y en este sentido lo relevante es juridificar el concepto, es decir, traducir la idea de la transparencia en un principio general del derecho, como está establecido en el artículo 3 de la Ley 40/2015, el principio general de transparencia de la actividad administrativa, y un derecho de los ciudadanos, como está en nuestra Constitución, artículo 105b, y en nuestra Ley de Transparencia de Derecho Subjetivo. Para trasladar esta idea, la Ley de Transparencia ha hecho una doble apuesta que a mí me parece muy acertada. Por un lado, por la publicidad activa y por otro lado, por la publicidad pasiva. Publicidad activa, obligación de publicar una serie de información que se considera relevante y, ojo, a veces nos olvidamos del artículo 5 de la Ley de Transparencia que dice que será objeto de publicidad activa toda aquella información que sea relevante para dar a conocer cómo funciona la administración. Por tanto, el listado de los artículos 6, 7 y 8 y todas las obligaciones de publicidad activa de nuestras leyes autonómicas y de nuestras ordenanzas municipales y provinciales, que también hay alguna, no son sino un mínimo, pero a partir de ahí toda aquella información que se considere relevante, aunque no esté en el elenco de obligaciones, también debería ser objeto de publicidad, ¿no? Esto nos daría mucho de qué hablar. Como digo, como está generando litigiosidad, porque realmente no existe un derecho a recurrir el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, como tal, en cuanto tal, no se está utilizando esta vía. Sí que lo que se está haciendo en algunos casos es, si tú no tienes disponible la información que debería estar en tu parte de transparencia, yo te la solicito vía acceso y si no me la das, ahí así me voy a la reclamación o en su caso al contencioso. Pero sí que quiero reflexionar muy brevemente sobre tres grandes cuestiones en relación con este tema, ¿no? El qué, el cómo y el dónde. La ley establece qué información ha de ser objeto de publicidad. Aquí para mí es fundamental afinar bien, de tal manera que pidamos dar publicidad de forma proactiva a aquella información que sea verdaderamente relevante. En segundo lugar, al cómo. No basta solo con que esa información deba ser objeto de publicidad, de difusión, sino que ha de ser fácilmente accesible, fácilmente localizable, fácilmente comprensible. ¿Cuántas veces encontramos información que estamos buscando, pero resulta absolutamente imposible comprender, salvo que seas un experto, ya no digo en derecho, sino en ese concreto ámbito de actuación, lo que nos está diciendo esa información disponible en un portal de transparencia? Por tanto, el cómo también es importante, ¿no? Y por supuesto es fundamental el formato. La principal virtualidad de la obligaciones de publicidad activa radica en el hecho de que una vez que se ha publicado, escapa del control de la administración. Por tanto, cualquier persona puede hacer uso de esa información para cualquier finalidad, por supuesto, lícita. ¿Qué significa esto? Pues que se pueden detectar corruptelas o corrupciones, por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública, analizando los metadatos que están disponibles en los pliegos publicados en la plataforma de contratación del sector público. Perdonad porque algo me ha pasado. ¿Seguís, ¿vale? ¿Seguís la pantalla? No sé qué ha pasado, se había desconectado el monitor. Bien, esto es un caso real. Ingeniero informático que con su ordenador, analizando algunos pliegos que estaban disponibles en la plataforma de contratación del sector público, vio que en la redacción de los pliegos se había participado la empresa finalmente adjudicataria del contrato. Esto es así. Y esto es posible gracias
Es el gran poder de la publicidad activa. Y por último, el dónde. El dónde también es relevante. Los portales de transparencia, cómo estén configurados, en qué medidas son accesibles, en qué medidas son usables. Esto es fundamental. Dice David, creo que lo que dices después, pero yo no concibo la transparencia y la protección de datos si no es de manera digital. Luego vamos a decir algo de esto, pero ciertamente cuando mencionaba antes este nuevo modelo de administración pública y hablamos del segundo pilar, el de la transparencia, si habéis visto, el encabezamiento de todo ello era esta clave, ¿no? El denominador común. El denominador común es el uso de la tecnología, las TIC, efectivamente. Todo es de manera digital. Y aquí hay una tesis interesante y es la de combinar el uso de la tecnología con el cumplimiento de las obligaciones, no solo de publicidad activa, sino de derecho de acceso. Esto es la transparencia por diseño, que desde el momento en que se están generando los documentos, la información, que luego va a ir a nuestro archivo electrónico, ya ahí, a través de los metadatos, se esté, en la medida de lo posible, se anonimice esa información cuando vaya a ser objeto de publicidad. En la medida de lo posible ya se identifique qué partes de un documento son accesibles si alguien la solicita y cuáles no. En definitiva, esto tecnológicamente se puede hacer. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, David, en que el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, no solo publicidad activa, sino también derecho de acceso, y en concreto en su conciliación con el derecho de protección de datos, necesita de la tecnología. Si no fuera por la tecnología, no estaríamos hablando hoy de la ley de transparencia. Esto efectivamente es así. Y la segunda gran apuesta es el derecho de acceso a la información pública. ¿Por qué este enfoque? Veo que se ha desconfigurado un poquillo la presentación, pero bueno, en la que he enviado a la organización. Por cierto, no he comenzado dando las gracias al INAP por la invitación y a los organizadores, tanto a quienes han diseñado el programa como a quienes lo han hecho efectivo, están, digamos, tras la logística. Muchísimas gracias por la invitación y por la organización de esta jornada. Bien, el porqué de este enfoque también tiene que ver con estas tres iniciativas que os pongo ahí, ¿no? Se anunció en su momento la reforma de la ley de transparencia, aunque ha quedado un poco en saco roto. En el plan anual normativo de la Administración General del Estado está una ley de administración abierta. El INAP promovió una iniciativa muy interesante, el consenso por una administración abierta, uno de cuyos pilares es precisamente el de la administración abierta, y luego el quinto plan de gobierno abierto, que está a punto de ser aprobado, pues también refuerza esta línea, ¿no? Entonces yo creo que es interesante saber cómo está operando el sistema en la práctica para detectar las carencias y en su caso poder plantear propuestas de mejora convenientes. Bien, a partir de aquí, muy brevemente, lo que vamos a hacer es ir recordando conceptos básicos de la Ley Estatal de Transparencia que se replican en las leyes autonómicas y analizando algún caso, que es lo que vais a ver en letra azul con un recuadro de color naranja claro marrón, en el cual, bueno, pues comentaremos algunas sentencias relevantes sobre la materia. Ya lo he dicho antes, la transparencia en su manifestación de acceso a la información pública es un derecho constitucional. Se ha debatido, yo no voy a entrar en ello, sobre la naturaleza de este derecho. ¿Es un derecho constitucional a secas o es un derecho fundamental? Hay quienes sostienen que es así por su conexión con la libertad de información del artículo 20 o con el derecho de participación en los asuntos públicos del artículo 23. Lo cierto y verdad es que el legislador lo ha contemplado, lo ha regulado, lo ha desarrollado como derecho básico, por así decirlo, constitucional, pero no fundamental, y es la normativa que tenemos actualmente vigente. Eso sí, se trata de un derecho constitucional y subjetivo en toda regla, de carácter autónomo, que no ha de estar vinculado a la satisfacción de otros derechos o intereses. ¿Y por qué digo que esto es relevante? Pues porque la normativa anterior exigía, para poder acceder a información, que además era muy limitado, ese derecho de acceso está en posesión de un derecho subjetivo de un interés legítimo. Ahora no es así. El derecho de acceso es un derecho de carácter autónomo. De tal manera que cualquier persona puede pedir cualquier información a cualquier administración pública para cualquier finalidad. Y estas cuatro reglas nos las tenemos que grabar a fuego. Estoy seguro de que quienes formamos parte de, o quienes estamos en esta sesión, lo tenemos clarísimo, pero no siempre es así en nuestras organizaciones públicas. Cualquier persona puede pedir cualquier información a cualquier administración para cualquier finalidad. Por supuesto, añado, dentro de los límites que contempla la norma. Ningún derecho es ilimitado, ningún derecho es absoluto y, por tanto, hay que conciliar la satisfacción del derecho de acceso con otros derechos o intereses que también están tutelados por el ordenamiento jurídico. De ahí la entrada en juego de los límites. Antes de eso,
dos ideas. En primer lugar, el Tribunal Supremo en varias sentencias, ahí os cito una de 2017, ha establecido claramente y reiterado hasta la saciedad que el derecho de acceso es un derecho público subjetivo, que ha sido formulado ampliamente por la Ley de Transparencia, de tal manera que los límites y las causas de inadmisión han de ser interpretadas de forma estricta. Suele añadir la coletilla, cuando no restrictiva. Por tanto, interpretación estricta, restrictiva de los límites y de las excepciones al derecho de acceso. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos un límite, ya sea sustancial, formal o legal, estamos excepcionando el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido y desarrollado como derecho subjetivo pleno y autónomo. Por tanto, esto es claro en la jurisprudencia. Además, la Audiencia Nacional ha reiterado también en varias sentencias que el derecho de acceso solo va a poder ser limitado en aquellos casos en los que así se deriva o de la naturaleza de la información o de otros intereses o derechos jurídicamente, legalmente, constitucional y legalmente protegidos. El ejemplo típico, el derecho de protección de datos de carácter personal. Si hay una colisión entre derecho de acceso y derecho de protección de datos, pues habrá que ponderar, ¿no? Ahora voy a señalar algo más en relación con esta cuestión. Los secretos económicos, o sea, sí, los secretos comerciales, la propiedad intelectual, en definitiva, el ordenamiento jurídico también reconoce otros derechos que pueden entrar en conflicto con el derecho de acceso y habrá que dar respuesta a este eventual conflicto. Solo en estos casos es posible limitar el derecho de acceso. Bien. El objeto del derecho de acceso a la información pública, entendida como información de cualquier naturaleza, con independencia del formato o del soporte, que esté en poder, bien porque haya sido elaborada por un órgano o porque lo ha adquirido en el ejercicio de sus funciones, de un órgano obligado, de un sujeto obligado, administraciones territoriales, sus respectivos sectores públicos en esencia, en la que interesa. ¿Vale? Importante, también lo ha establecido la jurisprudencia en sus primeras sentencias, no existe límite temporal. Hubo un caso, no sé si lo conocéis, la entidad Cibio, que es una entidad muy activa en materia de acceso a la información pública, requirió el listado de pasajeros en vuelos oficiales. La flota que tiene la Administración General del Estado de aviones viajan junto con el presidente del gobierno, los ministros, pues viajan en misiones diplomáticas, en misiones económicas, etcétera, otras personas. Evidentemente, como es un vuelo, la normativa de aviación exige que haya un registro de pasajeros y Cibio pidió información sobre estos temas. En primera instancia, el Ministerio de Defensa, que era responsable, denegó el acceso por entender que concurría alguno de los límites, datos personales, entre otros. Cuando entró en juego el Consejo de Transparencia, lo que hizo el Ministerio de Defensa es decir, no tengo la información. Claro, dijo el Consejo, hombre, ¿cómo vas a denegar el acceso a información que no tienes? Si no la hubieras tenido, hubieras dicho que no la tienes, ¿no? A causa de inadmisión. Pero has dicho que la deniegas, si la deniegas es porque la tienes. La cuestión es que llegó al juzgado de lo contencioso y a la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional, de manera sorprendente, compró, permitidme esta expresión tan informal, la argumentación de la Abogacía del Estado en el sentido de decir, de acuerdo, existe un listado de pasajeros oficiales, pero la Ley de Transparencia, como resulta de aplicación a la Administración General del Estado a partir del 10 de diciembre de 2014 y a comunidades autónomas locales a partir del 10 de diciembre de 2015, solo podrá ser accesible vía ejercicio del derecho de acceso aquella que hubiera sido elaborada con posterioridad a estas fechas. La anterior no. Por tanto, te doy los listados de vuelos desde diciembre de 2014 en adelante, ¿no? Esta sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y en la que os cito ahí, en la sentencia de 3 de marzo del 2020, señaló que la ley no ha establecido ningún límite temporal, podría haberlo hecho, pero no lo ha hecho, y la jurisprudencia no puede inventarse límites. Por tanto, no existe ningún límite temporal. Los límites son los que vamos a ver a continuación. Los más relevantes cuantitativamente hablando, los límites materiales o sustanciales de los artículos 14 y 15. No vamos a entrar a analizarlos. Son múltiples las resoluciones del Consejo de Transparencia de los órganos autonómicos de control, también las sentencias que se han derivado en relación con los mismos. Lo que sí que ha establecido la jurisprudencia claramente, siguiendo la línea marcada por el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno, es que de conformidad con lo previsto en la ley, los límites en ningún caso son de aplicación automática.
B. El Consejo ha aprobado varios criterios interpretativos que se refieren a los límites, ¿no? Los criterios interpretativos son documentos que autovinculan al propio Consejo, que no vinculan a la jurisprudencia. En algunos casos están siguiendo los contenidos de estos criterios, en otros casos no. Vamos a ver algún ejemplo. En definitiva, lo que ha hecho el Consejo de Transparencia en estos criterios y la jurisprudencia sí que está siguiendo esta doctrina es que cuando se recibe una solicitud de acceso a la información pública, hay que analizar si esa información se ve afectada por alguno de los límites del artículo 14 o 15, si tiene datos de carácter personal y, en segundo lugar, si afecta a la seguridad nacional, a la defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, secretos comerciales, en fin, etcétera, ¿no? Si es así, no significa que hay que denegar el acceso a la información, ¿eh? Por tanto, no cabe la denegación automática cuando concurran límites, pero tampoco cuando la información esté afectada por alguno de los límites. Hay que ponderar, ¿eh? Se requiere un doble test de ponderación, el test del daño y el test del interés público. Por tanto, el órgano llamado a resolver esa solicitud, e insisto, la jurisprudencia lo ha establecido también así, lo primero que ha de hacer es ponderar en qué medida, si se da difusión a esa información afectada por alguno de los límites, el interés público o privado protegido por el límite se vería dañado. Si usted me está solicitando el plan de lucha antiterrorista del Gobierno de España, esto evidentemente afecta al límite seguridad nacional. ¿Quedaría dañado el límite seguridad nacional? Claramente sí. Pero si usted lo que me está solicitando es su plan estratégico de subvenciones, aparte de que es de obligada publicación, pero imaginad un plan que no es de obligada publicación, pero es relevante y no afecta, aunque tenga que ver con el medio ambiente o tenga que ver con las relaciones exteriores, pero si no daña el interés público-privado protegido por el límite, tengo que dar acceso a la información, no puedo aplicar el límite. Ese es el test del daño. Pero aun cuando el interés público-privado afectado por el límite se viera dañado, hay que llevar a cabo una segunda ponderación, el test del interés público. ¿En qué medida el interés público consistente en dar acceso a la información, porque la publicidad de la información es de interés público, prevalece sobre la reserva que aconseja la protección de ese otro derecho o interés vinculado al límite? De tal manera que, aunque se pueda quedar dañado el interés público-privado protegido por el límite, si prevalece, si pesa más en este doble test la necesidad de dar acceso a la información porque es de interés público, habrá que dar acceso a la información. Este test se ha aplicado, por ejemplo, en relación con las retribuciones de personal eventual. Si usted me está pidiendo acceso a las retribuciones de personal funcionario base, podríamos decirlo así, de manera muy informal, pues no se la voy a dar, porque, bueno, pues puede estar en juego datos de carácter personal, depende de lo que se esté pidiendo, ¿no? Imaginamos que pedimos el acceso a información de la persona, no en general del puesto de trabajo. Pero si esa persona es personal eventual, ahí se ha entendido que prevalece el interés público de dar acceso a esa información, aunque evidentemente puede haber una afectación a algún límite. Por tanto, esto es claro. Necesidad de interpretar restrictivamente los límites, necesidad de ponderar y necesidad de motivar la ponderación. Por tanto, si se opta por denegar el acceso en aplicación de alguno de los límites, hay que motivarlo suficientemente. Y la jurisprudencia es unánime, es clara en este sentido, ¿no? En primer lugar, sentencia del Tribunal del Juzgado Central del Contencioso Administrativo número 1 de 2020, que os marco ahí en rojo, ¿no? Los perjuicios alegados no pueden ser genéricos ni específicos. Cuando el órgano administrativo está llevando a cabo el test del daño, no puede decir, no, es que si yo difundo la información se verían dañados los intereses económicos y comerciales de esta empresa. No, usted tiene que explicar por qué, en función de la información específica y en función de las circunstancias concurrentes en el caso, cómo y por qué va a quedar dañado ese interés económico o comercial. ¿De acuerdo? Problema generalizado que se puede observar en relación con los entes locales. Bueno, una cosa que no he dicho es que la inmensa mayoría de las sentencias que vamos a analizar, que voy a mencionar, la doctrina que voy a mencionar, tiene que ver con entes locales, ¿vale? He hecho esta selección precisamente a propósito. Entonces, en este sentido, tened presente que el contexto siempre tiene que ver con los entes locales, ¿vale? ¿Qué problema se puede detectar en la aplicación práctica de la norma y se ve muy claramente en todas estas sentencias? Que la inmensa mayoría
de los casos que generan litigiosidad que tienen que ver con entes locales, no solo proceden de silencio administrativo, que este es un problema que después voy a mencionar, sino que en no pocos de estos casos, cuando comienza la fase de reclamación ante el Consejo de Transparencia u órgano consultivo equivalente, el ente local no formula alegaciones. Y yo creo que esto es problemático, aparte de una mala estrategia procesal. ¿Por qué? Pues porque no da herramientas al Consejo de Transparencia u órgano equivalente para resolver. Y en segundo lugar, claro, pues esto en última instancia va en detrimento de los límites que puedan eventualmente concurrir. Y eso es un problema, como digo, generalizado que el Consejo de Transparencia ha denunciado en múltiples ocasiones y que tiene consecuencias procesales. En varias sentencias se puede observar la misma crítica por parte de los tribunales. El razonamiento es el siguiente. Usted, ente local, debió resolver una solicitud de acceso. No lo hizo. No planteó ningún tipo de concurrencia de límites. Después, en fase de recurso, ya sea en vía administrativa o ya sea contencioso administrativa, no puede pedirme a mí que aplique una causa de inadmisión o un límite legal o un límite material que no ha invocado cuando usted debió resolver la solicitud. Por mucha finalidad tuitiva que tenga el proceso contencioso administrativo y de manera anticipada la reclamación ante el Consejo de Transparencia u órgano equivalente, en ningún caso podemos admitir alegaciones que, debiéndose haber formulado en ese momento, no se hicieron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque usted se está beneficiando de esa omisión en la que incurrió en el momento de resolver la solicitud. Por tanto, consejo, resolver motivadamente, fundamental, y plantear alegaciones en fase de reclamación y en fase de recurso. ¿Por qué? Pues porque al final gran parte de, o sea, si realmente concurre el límite, hay que motivarlo. Y gran parte de los casos se podrían perfectamente justificar la concurrencia del límite, por lo que se puede observar con una lectura atenta de la jurisprudencia. Bien, adelante, Román, creo que levantas la mano. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha? Vale. Sí. Me resulta muy, no sé si a otros compañeros también, me resulta muy no contradictorio, pero sí merma la paridad de armas que pueden tener las partes este último aspecto que acabas de hablar. Y es que, en sentido contrario, la jurisdicción contenciosa administrativa, a pesar de ser revisora de los actos administrativos, también el objeto de la ley es reconocer el derecho que pueda tener un ciudadano. En este sentido, si el ciudadano no tuviera derecho, a pesar de que no se hubiera invocado en el expediente administrativo, me resulta muy curioso que si tuviera derecho y se hubiera denegado, aunque no lo hubiera invocado, la persona debería dársele la razón por la aplicación de este artículo. Creo que es el 25, no recuerdo la ley de la jurisdicción, 19, ya me acuerdo. Pero si es la administración, no. Creo que me he explicado bien, aunque me puedes corregir. En el mismo caso exactamente, si el ciudadano no invoca en su momento el tener derecho a determinado acceso, o alguna de las razones, o no es susceptible de estar en alguno de los límites, sí podría el juez decir que efectivamente no está dentro del límite y tiene derecho al acceso, aunque no lo hubiera dicho en el expediente administrativo, y al contrario no. Si la administración no lo invocó, pero hay alguno de los límites, la sentencia sería estimatoria para el ciudadano y se le daría acceso. ¿Me equivoco? Está muy bien planteado la cuestión en abstracto, es decir, tú dices con muy buen criterio, oye, la jurisdicción contenciosa administrativa dice lo que dice, es decir, aun cuando no se hubieran planteado las alegaciones cuando debieron hacerse, si usted no tiene derecho, pues no tiene derecho, sencillamente ahora yo que entro en juego, que soy el juez, pues voy a dirimir el conflicto aplicando la ley y voy a decidir si usted tiene derecho o no tiene derecho. Esto es verdad, ¿vale? Pero, bueno, lo que yo estoy señalando
es jurisprudencia, o sea que son sentencias, no es del Tribunal Supremo, ¿vale? Son doctrina, cómo han resuelto los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y en su caso a veces la Audiencia Nacional estos litigios en relación con entes locales, ¿vale? La selección de casos que he hecho solo se refiere a aquellos recursos contenciosos administrativos planteados en relación con entes locales respecto de reclamaciones del Consejo de Transparencia. Luego lo vamos a ver. El Consejo de Transparencia, aparte de resolver reclamaciones frente a la Administración General del Estado, también resuelve reclamaciones frente a lo que él llama administraciones territoriales, órganos autonómicos y locales, en aquellos casos donde la comunidad autónoma vía convenio ha cedido la competencia para resolver porque ha decidido la comunidad autónoma no crear su propio órgano de control. Pues bien, en estos casos, bueno, los recursos son menos de 100 los que se han planteado, las sentencias que tienen que ver con entes locales probablemente son menos de 20, entonces son casos como muy selectos, pero son los que tienen que ver específicamente con entes locales, ¿vale? Entonces, esta premisa yo creo que es importante plantearla. En segundo lugar, se puede observar en la jurisprudencia una visión pro acceso a la información pública. No en contra de la administración, pero sí pro acceso, es decir, se da una relevancia particular al derecho de acceso. De tal manera que, como al final lo importante es motivar, si usted no ha motivado suficientemente en respuesta a la solicitud, ¿por qué la inadmite o la deniega? Porque sencillamente no ha dicho nada. Si usted en fase de reclamación no ha planteado ningún argumento invocando la desestimación o la inadmisión, aplicando alguna de las límites materiales, formales, legales, ahora no me puede venir aquí con 10 páginas de argumentación, ¿vale? Esto es lo que dice, lo cual no es óbice para que luego el juez entre a valorar. Pero, por ejemplo, cosas que se han rechazado de plano, ¿no? Usted desestimó una solicitud entrando al fondo por entender que concurría alguno de los límites del 14 y del 15. Luego, en fase de recurso contencioso administrativo, no me puede decir que concurre una causa de inadmisión. Porque si desestimó, es porque entendió que no había causa de inadmisión. Porque si no hubiera inadmitido, hubiera entrado al fondo. Entonces, esta contradicción en la estrategia procesal, podríamos decir, o en la forma de proceder del órgano, sí que tiene peso en relación con el derecho de acceso en la jurisprudencia, ¿vale? Y mira, me lo confirma, bueno, estoy leyendo lo último que dice Nieves. En mi experiencia en defensa jurídica, siempre que vamos sin resolución expresa, entramos perdiendo y es más difícil remontar. Esto es verdad. Luego vamos a comentar algo en relación con el silencio administrativo, ¿vale? Por tanto, lo dejamos para después. Luego lo que dice David, creo que lo que dices después, pero... vale, no, esto era de antes, ¿vale? Entonces dice Nieves, si la solicitud no se resuelve expresamente, a lo mejor sería antes de reformular la alegación resolver expresamente aunque sea extemporáneamente. Bueno, a ver, aquí depende de los casos. Si a mí me preguntáis, yo le diría, no, lo que hay que hacer es resolver en plazo siempre. Entonces me diréis, claro, pues no tengo medios humanos, no tengo medios materiales suficientes, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia. Luego también tengo algunas sentencias sobre estas cuestiones. Yo creo que hay que tratar de resolver. La jurisprudencia es clara a la hora de decir, si por el alcance de la solicitud es necesario ampliar el plazo, utilice la posibilidad que le otorga la ley, amplíe por un mes más, y ya tiene 2 meses, ¿no? Pero resuelva. En todo caso, yo creo que es mejor resolver. No recuerdo ahora de memoria los datos, pero un porcentaje importante de las reclamaciones que se presentan frente al Consejo Estatal de Transparencia por silencio administrativo, esto es, contra una desestimación presunta, termina siendo estimadas por motivos formales. ¿Qué significa esto? Que, y esto es muy frecuente, el ciudadano solicita acceso a la información. El órgano competente para resolver no resuelve en plazo. El ciudadano presenta reclamación ante el Consejo de Transparencia. Cuando el Consejo de Transparencia da traslado de esa reclamación al órgano competente, este responde la solicitud, da respuesta, dicta resolución expresa. Esto pasa muchísimo. Entonces, claro, ahí efectivamente es donde puede entrarse y ponderar adecuadamente los límites en esas alegaciones. ¿Dónde está el problema? En que normalmente el silencio administrativo en fase de solicitud, al silencio administrativo en fase de solicitud, se asocia el silencio en cuanto a las alegaciones, ¿no? El Consejo de Transparencia está harto de decir en sus resoluciones, no puede ser, de hecho creo que os he copiado una de ellas el tenor, no puede ser que usted no plantee alegaciones, porque es que, claro, al final me lleva a mí a hacer una labor de búsqueda. Ejemplo, si se nos está pidiendo acceso a información que en realidad puede que no la tenga el órgano,
Si el órgano no invoca la causa de inadmisión de yo no tengo la información y no sé quién la tiene, y tampoco presenta alegaciones, el Consejo de Transparencia tiene que llevar a cabo una búsqueda en Internet a ver qué tipo de información es, si esa información la tiene o no la tiene, presumir que probablemente la tenga y que como la tenga la tiene que dar porque no se aplica ninguna de las causas. Entonces se exige al Consejo una labor de investigación que efectivamente hace que parta en desventaja clarísimamente el órgano administrativo. Por tanto, aquí mi consejo, fruto no de la experiencia práctica como abogado, porque yo no lo soy, pero sí fruto de la lectura de reclamaciones y de sentencias, es mejor ponderar debidamente y motivar esa ponderación si concurre alguno de los límites, explicitando por qué procede inadmitir o desestimar. Y si no se ha resuelto en plazo, pues hacerlo en fase de alegaciones, planteando las alegaciones, ¿no? Porque efectivamente esto puede influir en la decisión del órgano de control y del contencioso administrativo, efectivamente. Creo que es Carlos, es que no aparece, sí, Carlos. En la práctica uno de los mayores problemas es el abuso del derecho de acceso. Tengo efectivamente varios casos de ejercicio abusivo del derecho de acceso, artículo 18.1d, creo que es, de la ley de transparencia, ¿no? Serán inadmitidas aquellas solicitudes que tengan carácter abusivo. Y esto pasa en muchos casos y además en alguno con nombre y apellidos, ¿vale? De mi comunidad autónoma. Pero para esto está la causa de inadmisión. Lo que hay que hacer es ponderar y motivar adecuadamente por qué procede inadmitir, bien porque la solicitud es abusiva o bien porque aunque una solicitud no sea abusiva, el ejercicio del derecho de acceso se está llevando a cabo con carácter abusivo. Pero eso lo dejamos para después porque lo tengo contemplado específicamente. Lo que quería señalar ahora de entrada es esto. A ver, plantea Judith, ¿y pensáis que si un sindicato pide expresamente a expedientes personales de funcionarios que no se prestan a seguirles el juego estaría legitimado? Hombre, planteada así la pregunta, pues la respuesta es, diríamos, no. Si la pregunta es, primero, ¿puede un representante sindical invocar el régimen jurídico de la ley de transparencia? Aunque pueda existir normativa específica para los liberados sindicales respecto del acceso a esa información, la respuesta es que sí. Y de hecho, esto ha ocurrido en la práctica. Es decir, como el régimen de acceso previsto en la ley de transparencia es mucho más amplio, favorable que los regímenes específicos, pensad en los cargos electos, luego voy a señalar algo sobre esta cuestión, pues esto está pasando. Pensad en los periodistas. Los periodistas tienen sus propias reglas de acceso a información, ¿no? A través de los servicios de comunicación de las administraciones públicas, pues entrada en vigor de la ley de transparencia, todos ellos, o la inmensa mayoría, se han ido al régimen de la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil obtener información por esa vía que a través de los medios tradicionales. Y lo mismo está pasando con los representantes sindicales, ¿no? Entonces, no tanto es que sea compleja la pregunta, cuanto que es muy, muy genérica. Claro, tú me dices, no, yo no estoy siguiendo el juego de los sindicatos. Entonces el sindicato utiliza la vía de la ley de transparencia para obtener información que tiene que ver conmigo y en consecuencia, bueno, pues utilizarla en mi contra, ¿no? Si es este el planteamiento, lo que hay que hacer es analizar bien las circunstancias concurrentes. En primer lugar, podría entrar en juego el límite de datos de carácter personal. Los sindicatos no tienen por qué acceder a absolutamente toda la información. Si aplicamos la ley de transparencia, el artículo 15 lo que señala es que si la información a la que se quiere acceder, aunque sea un sindicato, un representante sindical, aplicando el régimen de la ley de transparencia, ¿de acuerdo? Contiene datos de categoría especial, los que antes llamamos especialmente protegidos, solo se podrá acceder a esa información única y exclusivamente con consentimiento expreso y por escrito del interesado. Sin ese consentimiento, denegación del acceso. En segundo lugar, si los datos son puramente nominativos o referidos a la organización, se da acceso. Y en el resto de los casos hay que ponderar. ¿Entre qué? Entre el daño que se puede causar a la protección de datos de carácter personal si se da acceso a la información y el interés público. Pero en todo caso hay que dar audiencia al tercero, que podrá oponerse. Si hay un tercero afectado, en este caso el titular de esos datos personales que contiene la información, podrá comparecer en el proceso. Bueno, en el procedimiento abierto con motivo de la solicitud. Por supuesto, también en vía de recurso, en vía de reclamación contencioso administrativo, evidentemente, ¿no? Es verdad que la ley de transparencia no valora el para qué. No valora el para qué. Es decir, ¿puede un representante sindical solicitar acceso a esta información que estás diciendo, Judith? Pues por poder puede. ¿Para qué la quiere? Es irrelevante.
es irrelevante. En todo caso, bueno, pues este efectivamente sería un ejercicio fraudulento si se pudiera demostrar en el caso concreto que esa finalidad es ilegítima o de alguna manera o torticera, pues podría reconducirse hacia el uso abusivo del derecho de acceso. Pero esto hay que demostrarlo en la práctica, porque se está excepcionando el ejercicio de un derecho. Aquí aplicamos la jurisprudencia clarísima del Tribunal Supremo. Interpretación restrictiva de los límites, necesidad de ponderación y necesidad de motivación. ¿Vale? No sé si he respondido a tu pregunta, Judith. Y sí, nada impide que personas concretas utilicen este ejercicio utilicen el derecho para, bueno, finalidades radicalmente distintas a aquellas para las que está previsto. Pero bueno, pasa con todo derecho, ¿no? O pasa con todo espacio de poder, podríamos decir. Junto con los límites sustanciales están los límites formales y los límites materiales. Simplemente vamos a unas pinceladas porque es muchísima la información, ¿no? Muchísimo lo que podríamos decir en relación con los mismos. La idea de los límites formales, las causas de inadmisión del artículo 18, es muy clara. No es que esto no sea información pública, sino que el legislador ha querido que esta información pública, que lo es, no esté amparada por el derecho de acceso. ¿Dónde está la diferencia con respecto a la aplicación de los límites sustanciales? Que en este caso hay que inadmitir la solicitud, no hay pronunciamiento en cuanto al fondo y por tanto no hay que dar audiencia a eventuales terceros interesados, porque todos estos límites conciernen a la administración. Información necesitada de una acción de elaboración, solicitud de carácter abusivo, información que no está en poder del órgano que tiene que resolver, solicitud reiterativa o información de carácter auxiliar o de apoyo, ¿no? Es decir, estas son causas que conciernen a la administración, por eso no hay que dar audiencia a terceros, ¿no? Fijaos aquí lo que ha dicho la jurisprudencia, 2 sentencias os cito de juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Hago un paréntesis por si lo olvido después. Hasta ahora, hasta 2023, las resoluciones en materia de acceso a la información pública eran recurribles en el caso de comunidades autónomas, entes locales, ante los tribunales superiores de justicia, en el caso de la Administración General del Estado, porque así se estableció desde el principio, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Esto en primera instancia. En el caso de aquellas comunidades autónomas que habían cedido su competencia para resolver reclamaciones al Consejo Estatal, se aplica la misma lógica. Como lo que se está impugnando es una resolución del Consejo, que tenga que ver con un ente local, quien es competente en primera instancia el juzgado central del contencioso administrativo, el que correspondiera. Frente a esas sentencias se podía presentar recurso de apelación ante la Audiencia Nacional y en su caso recurso de casación. Con la Ley de Protección del Denunciante del año 2023 se ha considerado autoridad administrativa independiente al Consejo de Transparencia a estos efectos como la Agencia de Protección de Datos, de tal manera que sus resoluciones son recurribles en primera instancia directamente ante la Audiencia Nacional. Por tanto, a partir de 2024 ya se ve cómo baja el número de recursos en primera instancia y así va a seguir siendo, estoy seguro, en los años sucesivos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que bueno, habrá que observar cómo afecta a este cambio en la distribución de la primera instancia. Se suprime la apelación a la litigiosidad en vía contenciosa administrativa en el sector de la transparencia. Y esto hace que también veáis, como vais a poder ver, la inmensa mayoría de las sentencias que voy a ir citando son de juzgados de lo contencioso administrativo, pero son del año 2020, 21, 22, 23, hay alguna. Pero claro, a partir del año 23 ya no hay sentencias de este tipo. Todas son las que se han iniciado con anterioridad. Bien, ¿qué ha dicho la jurisprudencia en relación con las causas de inadmisión? En primer lugar, no cabe alegar causas de inadmisión en vía de recurso cuando no se han invocado en respuesta a la solicitud. Y esto hila con lo que señalamos anteriormente. En esta concreta sentencia se invoca el principio de buena fe y de confianza legítima. Oiga, usted no me puede venir en vía de reclamación o de recurso contencioso administrativo alegándome causas de inadmisión que no han sido alegadas en respuesta a mi solicitud, porque esto va en contra de la confianza legítima y va en contra del principio de buena fe. Pero en todo caso, y esto es reiterado, es necesario demostrar la concurrencia de las causas sobre la base de las circunstancias inherentes a ese supuesto en cada caso concreto. Esto es imprescindible. Sin esa motivación particular, sin esa justificación de por qué en el caso concreto
en función de lo que usted está pidiendo y en función de las circunstancias concurrentes, procede inadmitir la solicitud, sin eso, al final, los jueces lo que hacen es dar la razón al interesado, claramente. Víctor dice, es cierto que no se debe motivar lo que se pide, pero la finalidad de para qué se pide, entiendo que sí lo es. No hay que motivar ni por qué se pide ni para qué se pide. La ley de transparencia es absolutamente clara a la hora de señalar que no cabe inadmitir una solicitud por falta de motivación de la solicitud. Yo cuando pido acceso a la información pública, no tengo que explicarle para qué quiero esa información. Ojo, puedo hacerlo. Es más, es conveniente que lo haga. Yo cuando solicito acceso a la información pública, normalmente lo hago para obtener información que necesito para mis investigaciones y digo, bueno, soy investigador, soy profesor universitario, estoy llevando a cabo una investigación sobre esta materia, necesito la información para esta razón. ¿Por qué? Porque puedo ayudar al órgano a ponderar debidamente. Pero no es necesario motivar y en ningún caso procede inadmitir la solicitud por falta de motivación, de explicitación de la finalidad, del por qué o del para qué quiero esa información, qué voy a hacer con ella en el caso de que la obtenga. Esto es clarísimo, ¿no? La idea de motivación tiene que ver con el concepto de interesado. Es decir, bien, esta idea de interesado no existe en la ley de transparencia. Bueno, matizo. Claro que la idea de interesado existe en la ley de transparencia en un doble sentido. Por un lado, quien solicita acceso a la información reúne la condición de interesado en ese procedimiento, pero también tiene la condición de interesado eventuales terceros que se podrán ver afectados eventualmente si se da acceso a esa información. Primero. Segundo, es verdad que normalmente cuando se presenta una solicitud aplicando el régimen de la Ley 39 de 2015 hay que explicitar, hay que motivar esa solicitud, ciertamente. Pero es que la Ley de Transparencia se aplica, en este caso concreto, para ejercer el derecho de acceso sobre la Ley 39 de 2015, que resulta de aplicación con carácter supletorio. Pero la ley que prevalece en este caso concreto es la de transparencia. Y la ley de transparencia dice que no hace falta motivar y no se puede admitir la solicitud en ausencia de motivación. Por eso lo que estoy explicando, ¿vale? No sé si, Víctor, he respondido a lo que estabas comentando. Entiendo que sí. Gracias. Y por último están los límites legales. Es decir, lo previsto en la disposición adicional primera. ¿Qué dice la disposición adicional primera? Que en determinados casos, cuando hay un régimen jurídico específico que regula el acceso a la información, se aplicará con carácter permanente y supletoriamente se aplicará la ley de transparencia. Y esto ocurre en tres supuestos. En el primer apartado dice, cuando quien quiera acceder a la información en el marco de un procedimiento administrativo abierto, a información que obra en el expediente de ese procedimiento administrativo, insisto, abierto, sea el interesado, se aplicará la normativa del concreto procedimiento. Es decir, si quien quiera acceder a la información pública es el interesado, información pública obrante en un expediente administrativo en curso, es el interesado en ese procedimiento administrativo, no se va a aplicar la ley de transparencia, sino que se va a aplicar la ley reguladora del procedimiento administrativo. Imaginamos que acceso a información contractual para poder por parte de un licitador para poder presentar un recurso frente a la decisión de adjudicación del contrato, un recurso especial en materia de contratación. Pues ahí se aplica la ley de contrato del sector público, que prevé un procedimiento específico de acceso y solo supletoriamente la ley de transparencia. Si no hay normativa específica, pues se aplica la ley de procedimiento administrativo común, el derecho de acceso al expediente por parte del interesado. Cuando el expediente está abierto, si quien quiera acceder a información de ese expediente abierto es un tercero no interesado, o quien quiera acceder es el interesado pero el expediente ya se ha cerrado, se aplica la ley de transparencia. En segundo lugar, cuando existe normativa específica reguladora del derecho de acceso, se aplica esa norma específica. Y el tercer apartado dice que esto es lo que ocurre en el caso de acceso a información ambiental en materia de reutilización. Pero hay muchísimos más regímenes específicos de acceso en normativa tributaria. Por ejemplo, en el régimen de acceso a los archivos y registros tenemos el Real Decreto por el que se regula el Sistema Español de Archivos, que contempla un régimen específico para investigadores. En definitiva, hay normativa que específicamente desarrolla un procedimiento administrativo de acceso para ese sector. Pues bien, se aplica con carácter prevalente esa normativa. Ojo, fijaos que la disposición adicional primera, bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Primero, la inadmisión de las solicitudes que se canalicen a través de la ley de transparencia. Y en segundo lugar, hasta hace muy poco, la segunda consecuencia era la inadmisión de las reclamaciones que se presenten frente a las decisiones de inadmisión por aplicación de régimen específico. Si yo pedía acceso a información tributaria concreta y se entendía, o mejor, si yo era un concejal, y solicitaba acceso a información municipal al alcalde, se me debía aplicar prevalentemente lo previsto en la ley de bases de régimen local. ¿Y cuál era la consecuencia segunda?
si se me inadmitía o se me desestimaba mi solicitud, que no podía presentar reclamación ante el Consejo de Transparencia, sino que tenía que presentar recurso de reposición ante el alcalde, porque es lo que prevé la ley de ese régimen local, ¿vale? Esta era la situación. Ahora vamos a matizar. Pero fijaos que la disposición adicional primera habla de normativa, no habla de ley, ¿eh? Lo que ha dicho el Tribunal Supremo en varias sentencias de 2020 y 2021 es, ojo, primero, solo se puede excepcionar el régimen general de la Ley de Transparencia mediante norma con rango de ley. No vale un Real Decreto. Si valiera un Real Decreto, estaríamos ante constantes aprobaciones de Real Decretos por parte del Consejo de Ministros o de decretos autonómicos o de ordenanzas municipales para excepcionar el régimen de la Ley de Transparencia, hacerlo mucho más restrictivo, ¿eh? Norma de ley. Y en segundo lugar, esa normativa específica, esa ley, ha de contemplar en todo o en parte, pero específicamente, el procedimiento de acceso. Por ejemplo, iniciación, tramitación, instrucción, régimen de recursos administrativos o límites, pero contemplar específicamente el procedimiento del derecho de acceso. Esta jurisprudencia es clara, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a hacer una cosa. Perdonad, ahora me veis. Nada, decía que esta era la jurisprudencia que está prevaleciendo en la práctica, pero que ha generado... ¿ahora ya se oye, Ramón? Debería oírse ya, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, lo único que había dicho era que la jurisprudencia es constante, es clara, pero ha generado algunas disfunciones. El caso que más cercano os queda, y seguramente sabéis mucho más que yo de esto, es el del acceso por parte de cargos electos a la información municipal. Como sabéis, la ley es el régimen local, pero hay un régimen de acceso a la información por parte de los concejales, se solicita ante el alcalde, en un plazo no recuerdo nunca si es de 3 días o de 5 días, ha de tramitarse, tiene regulado específicamente el sentido del y la reclamación 5 días, gracias. Y la reclamación es planteable, o mejor dicho, la vía de recurso en vía administrativa es un recurso potestativo de reposición ante el propio alcalde y luego, en su caso, el contencioso administrativo. Claro, ¿qué empezó a pasar en la práctica? Que cuando los cargos electos contemplaron que el régimen de la ley de transparencia era mucho más favorable, en lugar de plantear solicitud de acceso al alcalde, empezaban a plantearla a través de los portales de transparencia o de la entidad, de la entidad municipal o incluso en ocasiones de portal de transparencia de la comunidad autónoma correspondiente. Bien, por otras vías, ¿no? Entonces, esto generó doctrina contradictoria en los órganos de control. Un grupo de órganos, así lo hizo el Consejo de Transparencia, seguido por el de Castilla y León, el procurador del común, que es quien tiene la competencia, dijo, bueno, el interesado elige si presenta su solicitud en su condición de cargo electo o en su condición de particular. Si lo hace como cargo electo, se aplica la ley de régimen local. Si lo hace como particular, se aplica la ley de transparencia. Y además ha rechazado lo que el Consejo llama la técnica del espigueo. Usted no puede ir eligiendo en función de lo que más le interese, ¿no? O una cosa o la otra. A mí me resulta muy extraño dejar en manos del interesado el régimen jurídico aplicable. ¿Vale? ¿Qué dijo algún otro órgano, como el Consejo de Transparencia de Andalucía, la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía? Usted puede elegir el bloque normativo, pero si ha planteado su solicitud como concejal y se le ha denegado, no volverá a plantear esa solicitud aplicando el régimen de la ley de transparencia. O sea, una vía precluye la otra. ¿Qué dijo? ¿Qué han dicho otros órganos, la inmensa mayoría, liderados por la Comisión de Garantías del Derecho de Acceso de Cataluña? Hay que elegir lo mejor de un régimen jurídico y lo mejor del otro. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que se considere que posee peor condición quien está ejerciendo un derecho fundamental. Es decir, ¿cómo vamos a considerar de peor condición a un cargo electo que está ejerciendo el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos respecto a un simple ciudadano que pide esa información? Esto no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Comisión de Garantías? Primero, tramitar la solicitud, ley de base de régimen local, pero admitiendo la posibilidad de reclamación ante ella. ¿Por qué? Porque es mucho más garantista que un recurso de reposición ante el alcalde. Bueno, esto ha llegado al Tribunal Supremo y en esa sentencia muy relevante de 10 de marzo del año 2022, lo que ha dicho el Supremo es: en el caso de la información municipal, cuando se solicita por parte de un cargo electo, es claro que existe régimen específico, por tanto, prevalentemente se aplica la ley base de régimen local. Pero eso no significa que no quepa
reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia u órgano consultivo equivalente, porque sí que cabe. De tal manera que a partir de ese momento el Consejo Estatal y los demás han modificado su doctrina y ya están admitiendo reclamaciones que se presentan en casos donde existe régimen especial de acceso a la información, ¿no? Claro, esto es algo muy positivo porque abre la vía de recurso más garantista que tenemos en nuestro sistema para el derecho de acceso a la información. Tiene como efecto secundario negativo que el Consejo de Transparencia se enfrenta a más solicitudes, perdón, a más reclamaciones y además en ámbitos que hasta ahora no dominaba, porque ahora, claro, si te presenta una reclamación en materia ambiental, tienes que estudiar la normativa ambiental para poder resolverla, que hasta ahora no estabas manejando para dar respuesta a las reclamaciones que se te presentaban, ¿no? Entonces, bueno, esto es un efecto disfuncional, pero ciertamente yo creo que el Tribunal Supremo ha acertado. De hecho, la doctrina lo veníamos diciendo desde hace un montón de años que no había base jurídica alguna en la Ley de Transparencia para excluir el régimen de reclamaciones, aunque existiera un régimen de acceso, porque la disposición inicial primera es clara a la hora de establecer que la solicitud se regirá por ese régimen de acceso, pero la tramitación de la solicitud, no lo que ocurre después, ¿no? Judith da la razón yo no me acuerdo quién lo había planteado, a Román creo que era, no lo recuerdo, no, era posterior. El tema de la motivación y legitimidad han de ir unidos, ¿no? No sé en qué sentido lo dices, Judith, en el sentido de que tú cuando presentas solicitud, de alguna manera tienes que motivarla porque has de acreditar que estás legitimado, en cierto modo, para acceder a esa información. ¿Lo dices en ese sentido? Bueno, pues si quieres, yo sigo. Y hay otra cuestión muy interesante y es qué ocurre cuando quien solicita la información a una administración es otra administración. Es decir, qué ocurre en el caso de los entes locales donde, por ejemplo, un ente local solicita administración a una comunidad autónoma, que este es un caso real que ha sido resuelto en esa sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, número 5, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se dice es que también existe régimen específico jurídico de acceso a la información, el artículo 139 de la Ley 40/2015, ¿no? El deber de colaboración entre administraciones, cuando una administración solicita otra información, esta otra debe facilitársela, tiene el deber de facilitársela con unos límites. Bien, se aplica prevalentemente este régimen jurídico y solo supletoriamente se aplica la Ley de Transparencia. Bien, bueno, esto en cuanto a los límites legales. En cuanto a los límites formales, podríamos decir muchísimas cosas de las cosas de inadmisión, no tenemos tiempo para ello, pero sí que me gustaría comentar 3-4 casos, ¿no? En primer lugar, respecto de información repetitiva, que es aquella que coincide con otra que anteriormente ha sido rechazada sin que se hayan producido cambios legales, ¿no? Así lo ha establecido el Consejo en un criterio interpretativo. Pues bien, lo que ha dicho la jurisprudencia es que cuando el ciudadano pide información, la administración se la da total o parcialmente. Si vuelve a pedir información vinculada, si vuelve a plantear una nueva solicitud vinculada a esa anterior, no se puede inadmitir por repetitiva. Sí, lo que se pretende con ello es conseguir información adicional. Es decir, si yo te he pedido yo qué sé, pues, bueno, determinada información, la que sea. Y con base en lo que tú me has dado, a mí me ha surgido la idea de que puede ser interesante obtener más información que me puede permitir complementar la que ya me has dado. Esa solicitud de información no es repetitiva, ¿de acuerdo? Pero, claro, aquí hay un problema, lo señalabais al principio, y es el ejercicio abusivo del derecho de acceso. Hay un caso en Castilla-La Mancha muy, muy conocido, archiconocido, que ha generado cientos de reclamaciones, miles de solicitudes de acceso y varios recursos judiciales. Lo que ha dicho aquí la jurisprudencia en relación con el ejercicio abusivo del derecho es que, ojo, cuando una persona plantea muchísimas reclamaciones, eso en su conjunto puede ser entendido como ejercicio abusivo del derecho de acceso. Pero no basta por sí mismo para inadmitir las solicitudes, ni para aplicar la doctrina de abuso de derecho, sino que hay que motivar. Entonces, ¿qué puede ocurrir en estos casos? Que se diga, usted está ejerciendo abusivamente el derecho de acceso.
hay un claro riesgo de paralización de los servicios si yo me dedico a resolver las 153, lo estoy inventando, 153 solicitudes que usted me ha planteado, que están asociadas además a casi 100 reclamaciones de un total de 500 que se han planteado frente a este órgano. Y sobre todo cuando además le estoy dando acceso de otra manera. Entonces, en este caso concreto, ¿por qué el tribunal dio la razón al ayuntamiento? Porque en respuesta a la solicitud no inadmitió, sino que le dijo, mire, véngase usted aquí a las oficinas de tal fecha a tal fecha y sírvase. Entonces, no estaba denegando ni inadmitiendo el derecho de acceso, pero es muy relevante esta jurisprudencia, esta sentencia en concreto, la de 4 de marzo del 2021, porque sí que explícitamente declara que en ese caso concreto, aplicando la doctrina general, derecho civil, de abuso de derecho, se está abusando de derecho, ¿no?, por parte de esta persona. Entonces, bueno, yo creo que aquí efectivamente, y os doy la razón, en no pocas ocasiones, algunas personas muy concretas ejercen con carácter abusivo el derecho de acceso y ciertamente hay que aplicar medidas, ¿no? El 18.1 permite esta posibilidad, ¿no?, pero también en su conjunto se puede aplicar la doctrina de abuso de derecho. Como digo, una de las causas de inadmisión es la de cuando la información es de carácter abusiva. Aquí sí que es clara la jurisprudencia a la hora de decir que será abusiva por razones cualitativas pero no cuantitativas, y lo será cuando esté apartada la finalidad de la ley. Ojo, el Tribunal Supremo ha dicho claramente que el mero interés particular en el asunto, en obtener la información, no es causa de inadmisión. Esto es claro. No, es que usted lo quiere para sus cosas. No hay problema, ¿eh? Ese mero interés particular no es causa de inadmisión. Claro, las solicitudes que pueden ser de carácter abusivo se vinculan a los medios que tenga el órgano, ¿no? Porque la ley pues, claramente señala el riesgo para la participación de los servicios. ¿El problema dónde está? En que dejas en manos de la administración la decisión, ¿no? Para evitar esto, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Primero, la escasez de medios humanos y materiales no es causa de inadmisión. Segundo, en todo caso, el ayuntamiento tiene que demostrar que en el caso concreto, para atender esa específica solicitud, carece de los medios adecuados. Y en tercer lugar, ojo, las cuestiones de organización interna no pueden oponerse para inadmitir o rechazar una solicitud. Esto es clarísimo, ¿no? Por tanto, no vale decir, yo, mi ayuntamiento, no tengo medios. Vale, David, bueno, sigue con el debate de que no es obligatorio motivar la solicitud. ¿Cómo lo solucionáis? Bueno, podéis seguir debatiendo sobre este tema, luego puedo complementar yo algo. Y lo de absolutamente apartar la finalidad de la ley, es importante la motivación. Puede ser relevante la motivación para ayudar al órgano a entender que está vinculada a la finalidad de la ley, ¿vale? Pero también existen otros elementos en función del tipo de información. Pensad que la ponderación nunca se hace tomando en consideración quién es el titular del derecho de acceso ni para qué quiere esa información, ¿no? Se hace sobre la base de la información en sí misma considerada. Entonces, esa ponderación, aunque no haya motivación, también se puede llevar a cabo. Oye, si usted me está pidiendo... imaginaos que no se ha publicado el listado de contratos menores en los últimos 3 meses y me está pidiendo ese listado, pues da igual para que lo quiera. Es que yo tengo que dar esa información porque debería ser objeto de publicidad activa. Pero si estoy pidiendo el listado de directiva pendiente de transposición por parte del Gobierno de España, que es un caso real, o en el debate si queréis podemos entrar en él, da igual quién lo pide y para qué lo pida. Si esto es información relevante para conocer, bueno, pues como escrutinio de los responsables públicos, por ejemplo, que estamos incumpliendo directivas, pues ya está. Aunque yo no haya motivado, en sí mismo la información es relevante. Es decir, que por esto la ley es clara a la hora de decir que la falta de motivación no es causa de inadmisión. Si fuera un requisito imprescindible para ponderar, lo habría exigido, pero no lo es. Otra cosa es que sea conveniente, ¿vale? En cuanto a información necesitada de una acción de reelaboración, básicamente lo que ha establecido el Consejo de Transparencia y la jurisprudencia lo está siguiendo es que para dar esa información hace falta que la administración consulte diversas fuentes, diversas bases de datos y además exceda de la capacidad técnica que tenga para ello, ¿no? Aquí sí que se ha dicho en varias ocasiones por parte de los jueces y tribunales que la administración no está para hacer informes ad hoc
para el particular que lo solicita. Oye, no, yo soy un abogado, tengo que presentar una demanda, pues voy a pedir la información que me dé todo esto, porque me viene fenomenal para presentar la demanda y no es información que esté fácilmente localizable o que esté disponible tal cual, sino que hay que elaborarla específicamente. Entonces la jurisprudencia ha dicho, no, el órgano administrativo, el derecho al acceso no está para pedir informes ad hoc. Bueno, por ahí va la causa de inadmisión. Y por último, información auxiliar, bueno, pues es aquella pues que pues de alguna manera no tiene que ver con o está alejada de la decisión final en el marco de un procedimiento administrativo, ¿no? Enunciativamente se mencionan borradores, información preparatoria, comunicaciones internas. Fijaos lo que antes os decía, en este criterio interpretativo, información auxiliar se consideran los informes no preceptivos. El Consejo de Transparencia, en su criterio, partía de la lógica de que si el legislador ha considerado que el informe no es preceptivo, esto es información auxiliar y, por tanto, la inadmitimos, la solicitud de acceso. Bueno, pues el Tribunal Supremo, perdón, la Audiencia Nacional, cuando entró en un caso concreto, dijo, oye, un informe preceptivo puede ser información relevante si sirve para explicar la decisión final. Por tanto, da igual que el informe sea preceptivo o facultativo. Un informe facultativo puede ser relevante para conocer por qué se ha adoptado esa decisión final. Lo importante, por tanto, es el contenido del informe. Bien, estas son las reglas del juego. Por ir avanzando, en cuanto al procedimiento de acceso, el principal problema que se ha planteado conceptualmente es el de la identificación. Se dice que se han planteado pocas solicitudes de acceso porque hay que identificarse, que no sería necesario plantear la identidad del solicitante, porque cuando se lleva a cabo la ponderación no se hace sobre la base de la persona, de quien pide la información, sino sobre la base del objeto, de lo que se pide. La ciertidumbre es que tanto la Ley de Transparencia como la Ley 31 de 2015 exige que toda solicitud vaya aparejada de la identificación del solicitante. Además, cuando se plantea por medios electrónicos es necesario un sistema de identificación y además de firma. Las solicitudes han de ser firmadas electrónicamente, que exige un registro previo. Por tanto, acreditación de la identidad sí o sí. Es curioso, el caso de la Ordenanza Municipal de Transparencia del año 2016 se previó una doble vía de acceso, la vía de la Ley de Transparencia ordinaria y una vía informal. Usted me manda un correo electrónico sin necesidad de identificarse y yo asumo el compromiso de en 20 días darle la información que me pide, salvo que si esté afectada por alguno de los límites. Si está afectada por alguno de los límites hay que tramitarla como solicitud por la vía de la Ley de Transparencia. Bueno, en torno a la media está en menos de un 17% de solicitudes que se plantean por esta vía informal. En última instancia, los ciudadanos van al régimen más garantista. Y en relación con la falta de motivación es falta de legitimación. Bueno, es tu opinión, Judith, pero la ley no va por ahí. Por tanto, si se inadmitiera una solicitud por falta de motivación porque se entiende que no está legitimada la persona, esa decisión de inadmisión administrativo competente para resolver sería contraria a derecho y, por tanto, sería declarada ilegal por parte del Consejo de Transparencia en juego. Entonces, por mucho que haya muchos abusos en ese tema, en ningún caso cabe quitárselos del medio por la vía de falta de motivación o de falta de legitimación, porque no se exige legitimación si estamos aplicando el régimen de la Ley de Transparencia. Lo que sí que se puede hacer es aplicar la causa de inadmisión del 18.1, nunca me acuerdo de las letras, solicitud de carácter abusivo, motivando. Y sí, y por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, oye, es que todas estas solicitudes con estos contenidos que están planteadas por la misma persona con base en las circunstancias concurrentes están suponiendo una paralización de los servicios. Si eso se motiva adecuadamente puede ser causa de inadmisión. Pero insisto, hay que motivar. En ningún caso la falta de legitimación es causa de inadmisión. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están legitimados para el ejercicio del derecho de acceso? Toda persona. Toda persona. No dice los vecinos, no dice los españoles, no dicen los ciudadanos, toda persona. ¿Un inmigrante en situación irregular? Sí, toda persona. Estos son los legitimados. Los titulares del derecho de acceso son toda persona, por tanto, en cuanto a titulares están legitimados para plantear acceso a la información, aunque no motiven para que quieren la solicitud. Insisto, en función de las circunstancias concurrentes, sí que se puede entender que concurre alguna de las causas de inadmisión. Bueno, por supuesto, tampoco caben peticiones genéricas, Víctor, con la Ley de Transparencia. Es decir, si se os plantea una solicitud de acceso que creéis que no encaja en la Ley de Transparencia, se puede inadmitir. ¿Por qué no encaja en la Ley de Transparencia? Porque eso es una solicitud de acceso a la información. Esta no es una causa de inadmisión de las contempladas en el 18,
pero lo que usted me está pidiendo no es información pública, ¿vale? Artículo 12. Las personas tienen derecho de acceso a la información pública. Artículo 13. ¿Qué es información pública? Si lo que usted me está pidiendo es, por ejemplo, deme usted el parte meteorológico de mañana. Pues eso es una solicitud de acceso a la información pública, ¿eh? O dígame usted qué va a hacer para solucionar el problema de la plaza de mi pueblo. Eso no es solicitud de acceso a la información pública. Deme usted acceso al informe municipal donde habla del deterioro de la plaza del pueblo. Eso sí es acceso a la información, ¿vale? Entonces, se pueden admitir las solicitudes que no tienen por objeto información pública de conformidad con lo previsto por la ley. O sea, por esa otra vía sí puede. Y desde luego, en el caso de que la solicitud no esté planteada debidamente porque es incompleta o porque no identifica bien la información a la que se quiere acceder, se le ha de requerir subsanación. Si no se atiende ese requerimiento de subsanación, inadmisión, ¿vale? Se puede pedir que conteste en un determinado formato. Aquí lo que dice la ley es lo siguiente. El interesado, cuando plantea su solicitud, tiene que identificarse, tiene que identificar un medio efecto de notificaciones y el formato en el que quiere acceder a la información. En principio, ese formato vincula al órgano, pero se puede apartar de manera motivada. Si el ciudadano me está pidiendo acceso a la información en el caso de que estime la solicitud por una vía y yo entiendo que no procede por la razón que sea y que hay que aplicar otra vía para darle acceso a la información, lo puedo hacer, pero tengo que motivar porque me aparto de la petición que me ha hecho el interesado. El derecho de acceso ampara el acceso a la información, no la forma de acceso, aunque su indicación sí que debe ser atendida, salvo que se motive lo contrario, ¿vale? La ley es clara en este sentido. En relación con el procedimiento, bueno, la particularidad es que hay que dar acceso a los terceros interesados. Aquí, la sentencia que os reproduzco ahí en el cuadrito, es un caso muy curioso porque el ayuntamiento lo que dice es, no, nulidad del procedimiento. Es decir, quiero que se declare nula la decisión que yo he adoptado porque no he dado audiencia a terceros interesados. Entonces hay un vicio de nulidad. Claro, que dice el juez, hombre, ¿quién ha causado esa vicio de nulidad? Usted no puede beneficiarse de un vicio que usted mismo ha causado, ¿no? Entonces, la falta de trámite de audiencia puede ser alegada como causa de invalidez por el órgano que no la concedió. Porque entonces, bueno, entonces esto ha sido, en fin, no necesita mayores explicaciones. Y en cuanto a la resolución de la solicitud, bueno, aquí se plantean distintos temas. El primero y más relevante y más discutido es el del silencio. La ley ha considerado que el silencio tiene que tener efectos desestimatorios, ¿vale? Hay quienes consideran que debería haberse concedido efectos estimatorios al silencio administrativo porque esto constituiría un elemento de presión a la administración. No sé qué pensáis vosotros. Silencio administrativo estimatorio o estimatorio. No. Mari Carmen, si hay terceros interesados, se les ha dado traslado de la solicitud de acceso, se comparecen en el procedimiento, se oponen, el órgano administrativo no está vinculado por esa oposición. Y por tanto, como no está vinculado, no puede motivar su denegación diciendo es que se ha opuesto el tercero. Salvo que fuera acceso a información con datos personales y no hay consentimiento expreso por escrito. Entonces, lo que dice el órgano, como no hay consentimiento expreso por escrito, yo no te puedo dar acceso, pero es distinto. En ese caso concreto, lo que sí que puede hacer es tomar en consideración a la hora de motivar su solicitud de denegatoria lo que ha dicho el interesado, el tercero interesado, pero no puede basarse diciendo solo esto, ¿no? Lo que sí que ocurre es que esa oposición del interesado tiene un efecto jurídico. En el caso de que el órgano estime la solicitud de acceso, aun cuando se haya opuesto el tercero interesado, no se podrá dar información hasta que no haya expirado el plazo para recurrir esa solicitud, hasta que no sea firme. Es la única consecuencia jurídica. Desestimatorio, vale. La ley de transparencia sí prevé los efectos del silencio. Dice expresamente que en caso de ausencia de respuesta en plazo, el silencio será desestimatorio. Lo dice claramente. Mi pregunta era más genérica, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que debería haber dicho estimatorio o estimatorio? Antonio. No, para mí está bien que sea desestimatorio porque es como todo, ¿no? Miren, las leyes reconocen muchos derechos, pero también pueden bloquear la actividad de la administración pública.
Yo, si quisiera bloquear un ayuntamiento, una corporación local o quien sea, digo a toda la gente que venga, pide expedientes, pide acceso al planeamiento, pide acceso a esto, pide acceso a lo otro, y encima me lo tienen que dar. Si el silencio fuera estimatorio, de verdad que se paralizaría la actividad porque tendrían que estar constantemente cumpliendo con la transparencia, que además luego la transparencia no puede obviar la ley de protección de datos de carácter personal. Con lo cual, según qué expedientes, yo tengo que anonimizar, aunque tenga acceso a, yo tengo que anonimizar lo que es datos de carácter personal y no tengo ningún programa ni tengo los medios para ir tachando los nombres, el DNI, el teléfono, el domicilio, la religión, el no sé qué. O sea, podría ser realmente temible eso. Entonces, totalmente de acuerdo. No, por eso digo que entiendo que está bien, porque además luego es eso, si es estimatorio, se entiende concedido, pero luego tú tienes que decir, oiga, pero démelo. Esto es. Vamos, completamente de acuerdo. O sea, dos ideas. Una, de lo que dices, estaríamos concediendo por silencio acceso a información que en realidad debería haber sido rechazada. Plan de lucha antiterrorista, si no hay respuesta en un mes, ¿se me da acceso al plan de lucha antiterrorista? Claramente no. Yo no tengo derecho de acceso al plan de lucha antiterrorista. Se me podría estar concediendo acceso a información para la cual no tengo derecho, ¿no? Aparte de lo que tú has dicho, me parece una respuesta muy inteligente. Y desde luego, en todo caso, como muy bien has señalado en la segunda parte de tu intervención, lo único que tengo es una estimación presunta, pero no tengo la información. Debería requerir a la administración una certificación de acto presunto y que me dé la información. Si no me la da, ¿qué hago? Pues la única vía que me queda es irme al contencioso administrativo recurso por inactividad, porque no voy a poder reclamar ante el Consejo de Transparencia. ¿Qué le voy a decir ante el órgano equivalente? ¿Qué le voy a decir? No, pues es que me han dado lo que yo pedía. Entonces, esto cuando se planteó en Cataluña por primera vez, donde por cierto, la ley catalana para determinados casos sí que prevé que el silencio sea estimatorio. Lo que dijo la Comisión de Garantías de Derecho al Acceso de Cataluña es el silencio es estimatorio, pero lo interpreto como desestimatorio para poder entrar a conocer el fondo del asunto y valorar si concurren límites o no concurren límites. La ley de Aragón también contempló, copiando la ley catalana en algunos extremos del silencio como estimatorios, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad por vulneración de la normativa básica estatal. Básicamente, se entiende que lo relativo al silencio administrativo es una cuestión de procedimiento administrativo. Como sabéis, la competencia para desarrollar el procedimiento administrativo común es competencia estatal y en consecuencia se había extralimitado a la comunidad autónoma y declaró la inconstitucionalidad de este precepto, ¿no? Y es muy curioso también lo que ha pasado con la información, el acceso a la información ambiental. La ley de régimen local prevé el silencio estimatorio, la ley de acceso a la información ambiental no prevé nada. A diferencia de lo que ocurre con la ley base de régimen local, donde hay una previsión expresa del silencio, en la ley de información ambiental no se decía absolutamente nada. Por tanto, antes de la entrada en vigor de la ley de transparencia, se entendía que se aplicaba el régimen del procedimiento administrativo común. Como en caso de ausencia la regla general es silencio estimatorio, pues la ley de acceso a información ambiental de 2006 no dice nada, pues el silencio será positivo cuando se solicita acceso a información ambiental. Al entrar en vigor la ley de transparencia, donde dice que el silencio será desestimatorio, el Tribunal Supremo ha entendido en esa sentencia de 2023 que se aplica con carácter supletorio la ley de transparencia, de tal manera que ya tenemos una ley. Acordaos, estoy siendo muy rápido, ¿no? La ley 39 de 2015 dice que en caso de silencio, la regla general es silencio positivo, salvo que una ley europea o una norma europea o una ley nacional establezca que el silencio es negativo. Como en el ámbito de la transparencia ya hay una ley que establece que el silencio es negativo, se aplica supletoriamente esta ley en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera a la norma, al acceso a la información ambiental y, por tanto, como no dice la ley prevalente, que es la ley de acceso a la información ambiental, supletoriamente se aplica una ley que prevé que el silencio es desestimatorio, como es la ley de transparencia. Por tanto, a partir de entrar en vigor de la ley de transparencia, en el ámbito de acceso a la información ambiental, el silencio será desestimatorio. Y esto nos lleva a la cuestión que antes os he anticipado de la estimación por motivos formales. Cuando se reclama frente a una desestimación presunta, pero durante la tramitación de esa reclamación el órgano administrativo ha respondido a la solicitud y ha dado a la información que estaba requiriendo el solicitante, se estima la reclamación, pero por motivos formales. Es decir, estimo, doy la razón al interesado, pero como ya tiene la información, pues ya está, asunto resuelto, ¿vale? Y hay un caso muy curioso en el que un ayuntamiento
presentó reclamación, presentó recurso contencioso administrativo que llegó ante la Audiencia Nacional por lo siguiente. El interesado, entendiendo que concurría silencio administrativo, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia, como luego el Ayuntamiento le dio la información, dijo, pues te estimo por motivos formales. Pero en realidad el Ayuntamiento decía, oye, es que yo no le he dado la información fuera de plazo, que yo he respondido dentro de plazo. Aplicando la Ley 39 de 2015, lo he notificado electrónicamente, ha habido un intento de notificación dentro del plazo. Otra cosa es que haya abierto ya fuera de plazo la notificación, ¿no? Pero yo he notificado dentro de plazo, he cumplido, ¿no? Y esto es lo que estaba en juego. Entonces el intento llegó hasta la Audiencia Nacional para hacer valer su honor, en el sentido de que en este caso concreto lo procedía a estimar la reclamación, porque esa reclamación debió ser inadmitida. ¿Por qué? Porque se respondió en plazo, ¿eh? Bueno, este es un caso muy interesante, ¿no? Sí, Antonio. Sí, no solamente una cosita en relación a la diferencia entre los concejales o el ciudadano, ¿no? Nuestra ley balear, la 20/2006 de régimen local, allí el silencio es estimatorio, o sea, dice, ¿no? Si en 5 días, la que es de 5 días, ¿no? La solicitud de información del concejal, que es, diremos, de acceso a la información abierta, si no se concede, la ley prevé que se entiende que ya, o sea, que se puede ir al servicio y el servicio se lo tiene que entregar. Perfecto. Sí, y aquí nos aplicaría esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque la ley que se aplica en primera instancia, que es la ley específica, la ley sectorial, por tanto, que prevalece sobre la ley de transparencia, está diciendo que el silencio es estimatorio. No, en consecuencia no hay problema. Yo me refería a la normativa estatal de 2026, que no dice nada, ¿eh? No sé si era esto a lo que te referías, Antonio. Sí, no, era solamente un comentario, ¿no? De que la ley específica aquí preveía esto de los concejales. Estimatorio de los concejales. Perdón, información mental, perdón, información local. Sí. Perdón. Efectivamente, como, o sea, el juego es el que estoy señalando. Y te agradezco el apunte porque yo no lo sabía eso. El juego es el que estoy señalando. La regla general del silencio es estimatorio, ley de procedimiento administrativo común. Pero si hay una legislación específica que prevé el silencio es estimatorio, se aplica el silencio es estimatorio. Claro, ¿cuál es esa ley específica? La ley de transparencia, que resulta de aplicación supletoria allí donde existe un régimen más específico, podríamos decir, de acceso a la información. Por tanto, que una ley sectorial prevé acceso a información para ese sector con efectos estimatorios del silencio, ahí el silencio va a ser positivo, porque lo dice la propia ley. ¿Que prevé que el silencio es negativo? El silencio va a ser negativo. ¿Por qué? Porque lo dice la propia ley. ¿Que no prevé nada? El silencio va a ser negativo. ¿Por qué? Porque supletoriamente así lo establece la ley de transparencia, ¿vale? Esta es la idea. Bueno, aquí os pongo la sentencia que os comentaba antes, que os anticipaba, en el sentido de que si se deniega el acceso expresamente, es que ya se está excluyendo una causa de inadmisión y, por tanto, después, en fase de reclamación o de recurso contencioso, no se va a poder alegar causa de inadmisión. Y en cuanto al acceso, lo que dice la norma es que se dará en los 10 días, salvo que haya habido un tercero que se haya opuesto, en cuyo caso hay que esperar a que adquiera firmeza la resolución estimatoria. Y aquí se plantean dos cuestiones en relación con el acceso, ¿no? Uno, ¿qué ocurre en aquellos casos donde lo que el ciudadano está solicitando ya está disponible porque ha sido objeto de publicidad activa? Bueno, pues aquí lo que dice la ley es que se estimará la solicitud y en lugar de darle la información, bastará con indicarle dónde está disponible. Pero claro, fraude de no pocas administraciones. Esto pasó en la pandemia con los contratos de compra de mascarillas. ¿Qué hacía el Ministerio de Sanidad? Le doy acceso a la información. Está disponible. ¿Dónde? En la plataforma de contratos del sector público. Búsquela. Busque usted ahí el expediente con el buscador y arréglese, ¿no? Y lo mismo ocurre también en no pocas ocasiones en el ámbito local. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho en este caso la jurisprudencia? Que hay que dar la indicación exacta, es decir, el link concreto donde esa información está disponible. Y luego esta sentencia de la Audiencia Nacional la he destacado porque me parece muy interesante. Aquí la estrategia del ayuntamiento fue distinta, es decir, no fue no te respondo o invoco genéricamente causa de inadmisión, sino que te doy información, por tanto estimo tu solicitud, pero eso es muy genérico, lo hace muy genéricamente. Dar información vacía de contenido o emitir una contestación puramente formal que en realidad no está dando respuesta en cuanto al fondo al interesado, ciertamente es contrario a lo previsto en la ley de transparencia. No sé si tenéis alguna duda. Os dejo aquí un link de propuestas que hicimos desde la Cátedra de Gobierno Abierto en el contexto de la reforma de la ley de transparencia, donde se indican algunas de las carencias que hemos estado analizando. Y esta parte la voy a pasar muy rápido porque básicamente lo que me interesa destacar es dos cosas. Primero,
de todos los posibles instrumentos de garantía del derecho de acceso, el relevante es la reclamación. Un derecho vale lo que vale sus garantías, esto es así. Por tanto, por muy ampliamente que se ha reconocido el derecho de acceso, como ha dicho el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, si realmente no articulamos garantías frente a casos de incumplimiento, no tenemos nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la garantía? La reclamación. Pero claro, para que la reclamación funcione, hace falta que reúna 4 requisitos. Inmediatez. Estamos hablando de acceso a la información. Esa información no es que tenga fecha de caducidad, pero es relevante obtener acceso a la misma a la mayor brevedad posible, porque si no puede quedar desactualizada. Por tanto, que la vía de reclamación sea inmediata es fundamental. En segundo lugar, que sea asequible. El contencioso administrativo, bueno, inmediato no es, porque la media de tramitación de los procesos contencioso administrativo en primera instancia, bueno, también en segunda instancia está en torno a 1 año, pero 1 año es mucho tiempo cuando se quiere acceder a la información. Pero bueno, aunque fuera inmediato, el contencioso administrativo no es asequible. ¿En qué sentido? Hay que pagar abogado, procurador, tasas y puede que hasta costas, ¿no? Por tanto, que la reclamación sea gratuita es fundamental. En tercer lugar, que sea resuelta por un órgano independiente. Esto también es importantísimo. Vale, tenemos una vía de reclamación inmediata, es asequible, no cuesta nada, pero el órgano no es independiente. Por tanto, no tenemos nada. Pensad en el recurso de reposición. Y por último, que sea efectiva. Y esto nos exige analizar, por un lado, cómo está operando el sistema y, por otro lado, en qué medida se cumplen las resoluciones que adoptan estos órganos de control, ¿vale? El legislador, haciendo uso del 112 de la Ley 31/2015, ha sustituido el régimen ordinario de recursos administrativos por una reclamación potestativa ante un órgano independiente de control que se presenta en el plazo de 1 mes, que se resuelve en el plazo de 3 meses, en la que queda la audiencia a terceros interesados y que, bueno, adopta, en su caso, un órgano independiente de control. Lo que me interesa reflexionar aquí es en qué medida los órganos autonómicos que se están creando están funcionando en la práctica o no. Y para ello hay que tener en cuenta tanto la configuración legal, es decir, cómo los ha diseñado el legislador, como su actuación material, es decir, con qué medios humanos y materiales cuentan y cómo están resolviendo las solicitudes. Tenemos modelos para todos los gustos. Hay comunidades autónomas que han optado por firmar convenio con el Consejo de Transparencia. Castilla-La Mancha ya no está, lo hizo inicialmente como Madrid, ¿vale? Pero sí, ahora están Ceuta y Melilla, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Asturias y Baleares. Que Baleares originariamente creó un sistema un tanto sui generis, en el sentido de que había una comisión formada por 3 letrados de su gabinete jurídico, de sus servicios jurídicos, que durante 1 año quedaban eximidos de sus obligaciones de defender a la administración balear. Esto, Antonio, nos lo puedes explicar tú mucho mejor. Y se dedicaban a resolver reclamaciones. Finalmente esto cambió y actualmente ha firmado convenio con el Consejo. Sí, adelante. Creo que hay micro abierto. Bueno, igual es un error. Pues si podéis cerrar el micro. Hay órganos. Navarra, Castilla-La Mancha, que ha sido el órgano último en incorporarse. Y órganos también un tanto diferentes, porque lo que han hecho ha sido atribuir la competencia a instituciones ya existentes. En el caso de Castilla y León, al Procurador del Común, en el caso de Galicia, al Valedor del Pobo, que son sus defensores del pueblo, ¿vale? Claro, ¿cómo está operando el sistema en la práctica? Bueno, para tener un modelo óptimo de control, lo explico muy rápidamente, porque esto es más teórico, aunque tiene consecuencias prácticas, hay que atender a la naturaleza de ese órgano, si tiene o no personalidad jurídica, si es un órgano o no es un órgano colegiado y sobre todo si tiene autonomía funcional, presupuestaria y organizativa, que para mí esto es clave. No basta con que la ley diga es independiente en el sentido de no está sometido a instrucciones jerárquicas si luego no tiene autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, ¿no? En relación con los miembros, absolutamente necesaria profesionalización, sin duda ninguna. Murcia es un desastre. Bueno, sí. Luego si queréis en el debate comentamos esto. La profesionalización. En el ejercicio de las funciones tiene que haber preeminencia de juristas, aunque no solo, pero en estos son los colegiados, su función principal es resolver reclamaciones aplicando derecho, por tanto, preeminencia de juristas. El nombramiento el procedimiento de nombramiento y selección, o de selección y nombramiento, para mí también es muy importante que intervenga el Parlamento, desde luego que tengan causa de inamovilidad, que no puedan ser cesados libremente y que, si se les exige exclusividad en el cargo, que tengan una remuneración adecuada. Y respecto de la función, es fundamental la transparencia de su actuación, que esto lo cumplen, es posible acceder a todas las resoluciones y toda la información relativa a estos órganos, pero fundamental, y esto no se da tanto en la práctica, lo de la ejecutividad de sus resoluciones. Hay problemas de incumplimiento de las resoluciones de todos estos órganos. Hay órganos que plantean alguna duda. ¿Por qué? Bueno, en relación con la colegialidad, fijaos, lo que dice el 112 es que la sustitución de régimen ordinario de recursos administrativos se hará ante órganos, específicos,
comisiones específicas, órganos colegiados, ¿no? Por tanto, en teoría, estos órganos deberían tener carácter colegiado, cosa que no tiene ni Andalucía ni Canarias. Si Asturias se crease, está prevista la ley de transparencia, un órgano propio, pero no se ha creado todavía, habría una incompatibilidad legal. En realidad, bueno, pues esto nadie lo ha señalado en la práctica, no ha habido ningún recurso, están funcionando. Es verdad que la colegialidad da un plus también en cuanto a la calidad de las decisiones. Con esto no prejuzgo su labor porque el Consejo de Transparencia, bueno, el de Canarias es excelente y el de Andalucía también son de los referentes, ¿no? En cuanto a la especialización, el otorgar la competencia para resolver a órganos ya existentes, como ocurre con el Defensor del Pueblo, que no están programados para resolver reclamaciones aplicando derechos, sino para otra cosa, a mí es algo que creo que tiene efectos indirectos sobre ejercicios de la función de control. Insisto, sin prejuzgar el contenido. Habría que separar muy bien nítidamente cuándo ejerce funciones como Consejo de Transparencia, por así decirlo, y cuándo como Defensor del Pueblo. Y la cuestión de la dedicación no exclusiva, pues también plantea problemas, ¿no? El caso de Murcia, conocí al primer presidente, que tristemente falleció, y me contaba que él con su coche y gasolina pagada de su propio bolsillo, pues iba recorriendo la comunidad autónoma de la región de Murcia para profetizar en favor de la transparencia, muchísimos problemas para conseguir medios, luego, bueno, ha habido un lío bastante grande de discrepancia con los miembros hasta que el órgano, el gobierno autonómico, pues ha modificado la estructura del órgano. Por eso decía antes, pues eso, no sé si era Mari Carmen, que lo de Murcia es un desastre. Y bueno, en el caso de Aragón, Comunidad Valenciana o Navarra, pues realmente son personas que no tienen dedicación exclusiva. Insisto, no juzgo su labor porque además tanto Aragón como Comunidad Valenciana son órganos muy potentes, pero esto también genera una cierta dependencia, la no exclusividad en el cargo. Ojo, la exclusividad debe ir asociada a una buena remuneración, porque si yo pido dedicación exclusiva pero la remuneración es baja, no voy a fichar a los mejores, ¿eh? En definitiva, el mensaje que os quiero transmitir con esto es que, como es importante la configuración legal y la actuación material, tenemos que tener en cuenta que, en última instancia, todo esto está en manos del legislador autonómico y del gobierno autonómico, ¿no? Y existen algunas disfunciones. Luego, en el coloquio, que me gustaría que haya un poquito, podemos decir algo más si os interesa. Y por último, lo que os quería ofrecer son una serie de datos concretos, ya muy rápidamente, para no excederme del tiempo que se me ha asignado, que son fruto de un informe que hacemos todos los años, el informe FIJA. Hay un análisis del sector, os dejo de transparencia, os dejo el enlace, ¿no? Porque nos ofrecen datos de dónde están verdaderamente los problemas para el ejercicio del derecho de acceso. Fijaos, estas son las reclamaciones que se han presentado ante el Consejo de Transparencia frente a administraciones territoriales en el caso de aquellas comunidades autónomas que han cedido la competencia al Consejo. No he analizado, estamos haciendo desde la Cátedra de Gobierno Abierto un informe que afecta a todos los órganos de control, pero todavía no tenemos resultados. Espero que los podamos tener en septiembre o octubre de este año y va a ser ciertamente muy interesante. ¿Qué podemos observar en esta figura? Pues si os dais cuenta, ha habido un aumento del número de reclamaciones sostenido en el tiempo. Hasta aquí. ¿Por qué aquí empieza a bajar drásticamente? Porque han creado sus propios órganos las dos comunidades autónomas que más reclamaciones aportaban, Madrid y Castilla-La Mancha, mi región. Esto tiene consecuencias sobre lo que vamos a ver después. En esta segunda tabla vemos cómo el Consejo ha ido aumentando su número de resoluciones a medida que iban aumentando las reclamaciones, como no puede ser de otra manera, pero no sin coste. Fijaos en esta figura. Esta es la tasa de resolución, es decir, la capacidad del Consejo Estatal de Transparencia de resolver las reclamaciones que le llegan frente a administraciones territoriales, comunidades autónomas y entes locales, en el caso que hayan cedido la competencia, en el plazo previsto. Entonces, podéis observar cómo, salvo 2019, donde no estaba mal, la tasa óptima es un 100% y se superó, fue descendiendo dramáticamente hasta poco más del 60% en 2022. Esto tenía una causa concreta y es que dentro de la estructura orgánica del Consejo Estatal de Transparencia, la Oficina de Reclamaciones frente a Administraciones Territoriales, que es quien tramita estas reclamaciones, se quedó solo con el subdirector de la oficina y con nadie más, no tenía personal, entonces no tenía tiempo material. Han reforzado los medios y esto se nota en 2023, que es el último año analizado, en el informe donde se ha aumentado de manera clarísima, ¿no?, sumado al hecho de que es menor el número de reclamaciones que se presentan, ¿no? Y aquí está la otra cara de la misma moneda, la tasa de congestión, es decir, la bolsa residual que queda ahí de resoluciones sin resolver en plazo, ¿no?, que igual en 2023 fue altísima, estamos hablando de más de 250 y bueno, ha mejorado un poquito. ¿Qué es lo que se suele presentar? ¿Qué tipo de información está en juego? Pues no hay indicaciones claras. Un poco de todo es el mensaje. No hay una información que predomine. La gente pide información para lo que lo necesita. ¿Y frente a quién se suele recurrir? ¿Quiénes son las entidades más reclamadas?
Aquí también al compartir ha cambiado, pero bueno, para que os hagáis una idea, estos son los entes locales, ¿eh? Son las entidades más reclamadas, son las que generan mayor litigiosidad en vía administrativa. En vía contencioso administrativa diría que 50-50 en relación con comunidades autónomas. Fijaos este problema. Bueno, este gráfico, no, el de las reclamaciones, bueno, no sé por qué al desconfigurarse, pero bueno. Fijaos el problema del silencio. Aquí tenemos una primera cuestión muy relevante. No sé por qué al desconfigurarse, pero bueno. Fijaos el problema del silencio. Aquí tenemos una primera cuestión muy relevante. Gran parte de las resoluciones que adopta o de las reclamaciones que se presentan al Consejo se presentan frente a desestimaciones presuntas. Estamos hablando de un 85% en 2023, de un 76% en 2022. Es decir, la inmensa mayoría de las reclamaciones se presentan frente a silencio. Por tanto, primer problema, el del silencio administrativo. Ahora en el debate compartimos algo más. Aquí está lo que os decía de los entes locales. Segunda cuestión que hay que analizar, el sentido de la resolución. Claro, si es estimatoria o desestimatoria. Podemos ver que en la inmensa mayoría de los casos es estimatoria. Luego, la tasa de éxito es amplia. Esto es muy, muy relevante. En esta tabla tenemos una idea clara y es, fijaos, el alto porcentaje, en mi opinión, de inadmisión de solicitudes de acceso a la información. Perdón, de solicitudes, no, de reclamaciones ante el Consejo frente a administraciones territoriales. Esto se va a ir reduciendo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que os he indicado con anterioridad, y del sentido de la resolución, este dato es muy positivo porque la tasa de éxito es alta, la inmensa mayoría de las reclamaciones se estiman. Bueno, es positivo para el interesado, claro, para la administración no. Aquí veis la tasa de éxito, que es razonablemente buena, y aquí veis, y este dato es horroroso, y se suma al dato horroroso del silencio administrativo. Silencio administrativo en fase de solicitud, silencio administrativo en vía de recurso. Más del 90% de las reclamaciones no se resuelven en el plazo de 3 meses. En Campus Virtual lo veréis mejor porque los gráficos no están desconfigurados, se han desconfigurado al compartir. Pero podréis ver que la inmensa mayoría de las reclamaciones se resuelven a partir del 5.º mes. No es que no se resuelvan dentro de los 3 meses, se resuelven a partir del 5.º mes. Aquí tenemos un problema. Y luego hay otro problema y es este, el del incumplimiento. En este caso, frente a administraciones territoriales, comunidades autónomas y entes locales, sobre todo los principales incumplidores son los entes locales. Ahora matizo el concepto de incumplidor. Pero estamos hablando de 101 de 2024, 293 de 2023. Todas estas que están en rojo son reclamaciones resueltas por el Consejo positivamente para el interesado reclamante, donde hay obligación de dar información que no han sido cumplidas por las administraciones territoriales, insisto, en el caso de resoluciones del Consejo de Transparencia. Este es otro problema. Aquí podemos ver la conflictividad en vía judicial. Como podéis observar, hay un claro decremento del número de recursos. Llevamos 3 en 2025 solo. Señal, bueno, es manifestación de cómo están disminuyendo el número de reclamaciones. La litigiosidad en el contencioso administrativo frente a administraciones territoriales no es tan amplia. Aquí lo podéis ver, es bastante bajita. La inmensa mayoría de las entidades que presentan recurso contencioso administrativo son las entidades públicas, no son los particulares. Aquí podéis ver de todas las sentencias resueltas en 2023, que incluye Administración General del Estado, administraciones territoriales y dentro de ellas comunidades autónomas y entes locales, son pocas las que plantean los particulares, lo cual, bueno, pues también es muy indicativo. El contencioso administrativo no es un incentivo, sin duda ninguna. Y aquí está, ¿qué es lo que se recurre? Como podéis ver, lo que principalmente se recurren son resoluciones estimatorias, total o parcialmente estimatorias, es decir, quien recurre es la administración. En cuanto a qué causa se invoca, los principales, en el contencioso administrativo el principal peso sí que lo tienen los límites sustanciales, ¿vale? ¿Quién es el recurrente? En función del tipo de la información no hay datos concluyentes, va variando. Pero aquí sí que hay un dato que para mí es muy importante, la confirmación del criterio del órgano de control. Normalmente los jueces y tribunales dan la razón a lo que ha dicho el Consejo de Transparencia. Este dato también es relevante. Cuando quien recurre es la administración titular, normalmente se desestima, pero también ocurre con el particular, ¿no? Porque se da la razón al órgano de control. Pero este dato está claro. La inmensa mayoría de los recursos se presentan por parte de entidades públicas y de los que se presentan por parte de entidades públicas, la inmensa mayoría de los mismos se desestiman.
La duración del proceso la tenéis ahí y, bueno, la imposición de costas, que este dato es menor, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Pues a conclusiones. Primero, el sistema funciona, ¿eh? Yo creo que en estos 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia se ha creado un auténtico modelo de transparencia que tiene éxito desde la perspectiva de la publicidad activa y desde la perspectiva del derecho de acceso, sin duda ninguna, ¿eh? Si echamos la vista atrás y pensamos a cómo estábamos hace 10 años, no tiene parangón. Ahora bien, existen carencias relevantes. ¿Cuáles? El silencio administrativo en la fase de solicitud, el silencio administrativo en la fase de reclamación, la falta de medios del Consejo de Transparencia. Esto en las comunidades autónomas no se da tanto, es lo que estamos estudiando, pero también se da en algunos casos. Y el tercer gran problema es el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia frente a administraciones territoriales, ¿no? Si a esto le sumamos la ausencia de poderes coercitivos, poderes sancionadores, pues en última instancia el mensaje que se transmite es: si usted me pide información y yo, administración, no hago absolutamente, incluyendo el no hago nada, que tampoco cumplo, pues pervierto el funcionamiento del sistema. Esto no es lo que pasa en la inmensa mayoría de los casos, pero sí que son anomalías que ponen de manifiesto, en mi opinión, una clara necesidad, y es reformar la ley de transparencia, para dar respuesta a estos problemas que he tratado de evidenciar. Veo que hay algunas cosas en el foro que no he respondido. El tema de Baleares, la comisión de abogados efectivamente de la AIP, no había exención de funciones. Lo que decía la normativa que yo leí en su momento es que no es que hubiera exención de funciones, sino que durante ese año, en principio, su misión principal era esta y, por tanto, no defendían a la administración, ¿eh? Eso es lo que decía la norma. Otra cosa es lo que se hiciera en la práctica. De hecho, lo llegué a hablar con la responsable del gabinete jurídico. Claro, era un sistema que no tenía mucho sentido. No se firmaba convenio al principio porque había una cierta discrepancia con el contenido del convenio, pero finalmente Baleares efectivamente lo firmó hace unos años. En el tema local, cuando debe incoar el procedimiento sancionador por incumplimiento es el propio incumplidor, es complicada la imposición de sanciones. Esto pasa en el ámbito local y pasa en el ámbito autonómico. Castilla-La Mancha, mi comunidad autónoma. La ley de transparencia sí que prevé un régimen sancionador en el cual contempla como infracción, creo que grave, no cumplir con las resoluciones del Consejo, pero también no responder en plazo a las solicitudes de acceso, etcétera. ¿Dónde está el problema? En que quien es responsable de ese incumplimiento es quien adopta la decisión, que es el secretario o secretaria general, ¿eh? ¿Quién sanciona? O el consejero o el Consejo de Gobierno. ¿Quién va a sancionar? ¿Qué consejero va a sancionar a su secretario general? Ninguno. De hecho, hice la consulta de cuántos procedimientos sancionadores se habían abierto y la respuesta fue 0. El procedimiento sancionador, la procedencia sancionadora no necesariamente es la respuesta. De hecho, los órganos de control no la quieren, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en pocas ocasiones no podemos desconocer que en el caso de los entes locales el motivo no es la desidia, el motivo no es la opacidad, el motivo es la ausencia de medios, claramente. Entonces yo creo que aquí habría que optar por otras vías. Aún así, creo que sería muy interesante explorar otra, que es la de las multas coercitivas. Personalizar la ejecución de tal manera que cuando hay un incumplimiento, optar por el sistema de multas coercitivas a la persona concreta responsable del mismo. Bien, me hubiera gustado dejar más tiempo, ya son las 12 en punto. Habéis participado muchísimo, eso me ha encantado y es lo que ha hecho que, bueno, pues no haya ido con el ritmo, pero es mucho mejor siempre escucharos a vosotros. Además he aprendido algunas cosas que habéis dicho, a mí no se me habían ocurrido. Y bueno, aún así, si tenéis algo y queréis plantear alguna consulta, si no, encontré mi correo o os lo pongo en el foro ahora mismo y podéis planteármela más adelante sin ningún problema. Ahí está mi correo. Muchísimas gracias a Linap de nuevo por la amable invitación. Gracias a todos los que habéis estado presentes y particularmente a cuantos habéis participado. Si alguien tiene alguna duda, aquí estoy. Y bueno, pues que terminéis bien la... Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.